Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el Cap 11D, el renacer del clan más temido. Como se dieron cuenta al final del Cap pasado, el Raikage mostró interés en conocer el niño rubio y como les comenté antes esto es algo que llevará a que pasen algunas cosas en el futuro. Sé que he dicho esto muchas veces, pero los pasados Caps no están ahí solo para que sean remarcados y nada más. No, no es así. Empecé a escribir la historia solo a fin de hablar de los Uzumakis y eso es algo que va a pasar. Sin embargo, los Cap futuros tendrán mucho que ver con estos Caps y de haberlos dejado tal cual pasa en la historia original y más que todo dejarlos a un lado será un poco irracional la forma en la cual más adelante los amigos del Rubio van a actuar. No quisiera esto amén de que algo más pase con relación a estos eventos que se van a desarrollar de aquí en adelante. Y sí, digamos que podría resaltar lo bien que se llevaron antes de X suceso, pero así es cierto que tengo pensado hablar de sus amigos, escribir de ellos a fin de que tengan el papel que deseo dentro de la historia y asimismo, un aumento de poder. Sin embargo, en particular ese avance se va a dejar un poco de lado o al menos eso que trataré ya que no será algo que trataré de la misma forma en la cual trataré el avance de Naruto. Sasuke incluso Sakura como los personajes principales de la historia, al menos hasta cierto punto. Ya que me enfocaré más que nada en Naruto. Les pregunto, ¿cuál o cuáles son sus personajes favoritos de la historia dejando de lado a Naruto y Sasuke? Los Cap de ahora en adelante no solo continuarán hacia adelante, sino que también avanzarán a un evento que tengo pensado a fin de desarrollar las habilidades, poder y conocimiento del Rubio. En esos Caps en particular, espero que puedan identificar las pistas que ya antes había dejado en los Caps pasados y en especial los titulado, Cuentos del pasado. Bueno, me dejan saber si les gustó el Cap, cómo va el dibujo. Los dejo. El renacer del clan más temido. Capítulo 11. Una ilusión más que un deseo. Habían pasado 4 meses que fueron de gran provecho para el joven Naruto. Y no era para menos desde que el Hokage le había dicho que iba a vivir solo, le dejó claro que iba a tener que interesarse por aprender algunas cosas necesarias para poder hacer esto. Claro, siendo un niño como lo era el anciano Hokage no estaba esperando que en unos días, unos meses pudiera estar sin supervisión de un adulto. No, no era algo posible. Sin embargo, sí era algo necesario que el niño pueda aprender lo necesario para al menos no tener que preocuparse por él por algunas horas y más que todo, para no dejar que su trabajo se acumule. Ya le había dicho al chico que era la razón por la cual necesitaba que pusiera de su parte en esto y él mismo, desde que había empezado a trabajar en su conocimiento, había demostrado estar positivo ante la idea lo que sin duda había resultado bastante bien para que lo que deseaba pudiera ser posible. Una semana después que Hiruzen comenzó a enseñarle su primera lección a Naruto sobre las letras, el niño había mostrado un progreso bastante destacable en ello cosa que lo había sorprendido un poco y más lo hizo cuando el niño esa vez le dijo que ya había aprendido lo que le había pedido. La verdad, luego de escuchar al niño no podía decir algo negativo al respecto. No podía hacer esto, era cierto que el niño tenía algunas fallas importantes y más que todo en cómo iban ordenadas, pero no era algo a lo cual prestar tanta atención. No, el niño iba a mejorar mientras fuera creciendo y por tanto, decirle que estaba mal no era lo mejor. Por eso mismo, había pasado a otra cosa que iba a ayudar bastante al niño rubio a aprender a formar las palabras. Hacer ese ejercicio le dio la posibilidad de aprender cómo estaban formadas las palabras y así mismo realizaba eso le iba ayudando al chico a recitar las mismas para que al momento de tener que decirlas no se le hiciera algo tan complicado, para que no se trabara en el momento de decirlo. Sabía que el hecho de hacer esto podía hacer que las cosas se hicieran más rápido y esto sin duda podría ser bueno para él. Luego de lo que había pasado distraerse no era la mejor cosa que podría hacer, de verdad. En todo caso, el ejercicio que le hizo hacer al niño que no se trataba de otra cosa que formar las sílabas por las cuales estaban formadas las palabras, dio buenos resultados y el niño no tenía muchos problemas para decirlas. Bueno, la verdad sí las tuvo al principio, pero una semana después de haber comenzado con ese ejercicio el niño podía decirlas sin problema alguno y no solo eso. No, el niño que ya desde hace días tenía libros a los cuales podría acceder para poder aprender más así era cierto que esto sería más adelante. Lo cierto era que al verlos mismo, fijarse en las palabras se iba dando cuenta cómo las mismas estaban formadas. El hecho de que el hombre lo haya hecho encerrar en círculos esas palabras que se parecían o más bien, esas sílabas que se parecían lo hizo darse cuenta mucho más rápido de esto. Sin duda alguna de seguir con el mismo ritmo iba a terminar aprendiendo a leer más rápido de lo que había pensado en un principio.
Sí, el anciano Kage estaba pensando muy seriamente en eso por lo rápido que el chico iba y no se equivocó, y es que, un día el niño rubio que ya podía formar las sílabas, que conocía cómo se formaban las palabras, que ya había realizado un ejercicio que lo había hecho muy consciente de esas cosas, poco a poco, diciéndolo sílaba por sílaba, conjunto por conjunto de sílabas, se atrevió a leer una palabra. Escuchar el niño hacer eso fue bastante sorprendente para el anciano Kage. Sabía que en la forma en la cual estaba haciendo las cosas podrían dar la oportunidad para que el niño fuera capaz de aprender muy rápido. Diablos, una de las razones por la cual lo hizo de esa forma fue a fin de que el niño fuera capaz de aprender bastante rápido. Sin embargo, eso fue más rápido de lo que había esperado en un principio y pensó en que esto era malo. No el hecho de que aprendiera. No, eso era algo bueno. Sin embargo, el hecho de que el niño estuviera avanzando tan rápido podría ser algo malo para él. Sí, estar ese tiempo libre por las tardes era algo que le hacía bastante bien, algo que le gustaba. No era que le gustaba la idea de estar sin hacer nada. Sin embargo, estar en paz era algo bueno y lo estaba al estar con el niño rubio que bajo su vista estaba bastante bien protegido y no le iba a pasar nada como lo que esas mujeres le habían hecho. Estaba seguro de eso, y esto, si bien no era del todo la razón del por qué deseaba que aprendiera menos deprisa, le gustaría que fuera más despacio, de verdad. A partir de ese punto las habilidades del chico en la lectura solo fueron mejorando y bastante rápido. Como le había dicho al chico antes, el ser capaz de poder realizar el ejercicio, decir las palabras, las sílabas, más que todo le iba a dar la oportunidad de saber más o menos cómo iban las palabras, y esto le había facilitado las cosas para ganar velocidad al leer. No pasó tan de pronto. No, no fue de esa forma, pero las habilidades de lectura del chico fueron creciendo muy rápido mientras continuaba sus prácticas. Al saber que el niño estaba evolucionando más rápido de lo que llegó a pensar en un inicio, el anciano Kage llegó a pensar en algo más para enseñarle al chico. Sabía que tal vez no era lo mejor, a sabiendas que podía ser un tanto complejo, y esto mismo lo hizo pensar en dejar eso para otro momento. Sin embargo, dado al hecho que el rubio necesitaba saberlo e iba a aprenderlo en otra ocasión, se lo dijo. No sabía si el niño había comprendido del todo, y menos lo iba a saber cuando el niño leía tan despacio. Sin embargo, estaba bien, ya había pensado tratar ese asunto más adelante. Por el momento solo se concentró en que el niño pudiera seguir avanzando. Asimismo, mientras lo hacía, se había encargado de explicarle una que otra cosa al niño sobre lo mismo. Al completar un mes, el niño rubio ya había aprendido a leer. Sí, era cierto que con palabras más grandes tenía un poco de problemas y asimismo no leía tan rápido, pero estaba bastante bien. No podía esperar que el chico aprendiera todo eso tan rápido. Él era pequeño aún y lo que aún le faltaba lo iba a ganar con el tiempo. Diablos, el niño solo tenía 3 años en estos momentos. Por tanto, estaba claro que mientras fuera creciendo iba a tener muchas más facilidades para leer. No lo dudaba y no se equivocó en ello. No, no lo hizo, y es que luego de 2 semanas de ya haber dado por hecho que el niño podría leer independientemente del cómo, el niño mejoró tanto que lo hacía con mucha menos pausa, y no solo eso, sino que había aprendido considerablemente bien sobre los signos de puntuación. Sí, el hecho de estar viéndolos en los libros, de él mismo explicarle al chico de vez en cuando, amén de explicarle otras cosas como las oraciones, el verbo, sustantivo y otras cosas relacionado con su tema de conversación, llegó a que el niño fuera capaz de aprenderlo, y eso lo sorprendió bastante. ¿Cómo no hacerlo? Muchos jóvenes, adultos con más tiempo que el niño conociendo sobre eso, tenían un manejo bastante malo sobre eso. Claro, el chico no había hecho uso de eso tan actualmente, y esto dado al hecho que el chico no sabía escribir todavía. Bueno, sería más exacto decir que su caligrafía no era la mejor en ese momento. Pues al tener práctica escribiendo al formar las sílabas, el chico mejoró bastante en eso. Sin embargo, no era la mejor caligrafía que se podría tener, estaba seguro de ello, y esto llevó a que se dispusiera a enseñar al chico a escribir. En un principio pensó dejar eso para más tarde, cuando estuviera en la academia, pero ya que había aprendido tan rápido, no dedicarle tiempo a eso no sería algo inteligente de ninguna forma posible, de verdad. Por ello, fue la segunda cosa en la cual trabajaron, y no muy diferente a como había pasado antes, el niño progresó bastante rápido en eso. No para llegar al punto de ser una persona con años de experiencia, pero sin duda alguna había mejorado tanto para ser perfectamente entendible, amén del hecho que tuvo que poner en práctica lo que había aprendido sobre los signos. Como había pensado, el hecho de no tener mucha experiencia redactando así, era cierto que por sus palabras que lo hicieron pensar que conocía considerablemente bien cómo tratar este asunto, se dio cuenta que el chico fallaba en bastantes cosas. Por supuesto, conociendo su edad, lo que había aprendido en casi 3 meses, pedirle más era algo irracional. Por esto mismo, solo corrigió al niño. Sabía que no tenía que ser demasiado bueno en esto, y esto teniendo en cuenta que el niño podía interesarse por las cosas de un shinobi, y más teniendo en cuenta lo que tenía dentro de él, pero aún no conocía su decisión sobre ese asunto, y mientras tanto, el niño tenía que aprender todo cuanto le hiciera falta, de verdad.
El rubio no solo aprendió esto, no solo fue lo único que se le enseñó. No, no fue así. Lo que sí era cierto que fue a lo que más tiempo se le dedicó y los resultados de ello eran bastante buenos, el anciano Kage no tenía forma de quejarse de su avance. Bueno, si tuviera que decir algo sería que aprendió demasiado rápido para su gusto y llegó a culparse de ello por decirle al chico que pusiera todo de sí para que aprendiera. En todo caso, también aprendió bastante rápido a lavar su ropa. La verdad, teniendo en cuenta lo que el anciano Kage le dijo y mostró cómo hacerlo luego de una semana cuando sus ropas se ensuciaron, era algo fácil de hacer. Fue tanto así que el pequeño niño rubio se sorprendió bastante al saber que solo tenía que entrar la ropa sucia en ese aparato y su ropa estaría limpia en cuestión de minutos. Bueno, decirlo de esa forma era muy fantasioso, pero no dejaba de ser cierto que dado a que el aparato estaba preparado para que el agua que debía de ser echada en él mismo está el punto adecuado, solo debería abrir una llave de agua para que esto suceda y a su vez, para que el agua saliera también estaba arreglado. Daba a pensar que era tan fácil. Sin embargo, se tenían que hacer algunas cosas importantes. Y una de ellas era añadirle el detergente entre otras cosas, eso sería todo. Bueno, tenía que tener en cuenta que no podría permitirse mezclar ropa de color muy intenso con otras dado que podría llegar a haber problemas con esto. El anciano se encargó de dejárselo bien claro. Y esa primera vez se encargó de hacer que lo hiciera él mismo una vez que lo explicó. No lo había hecho tan bien ya que habían algunas diferencias en la saturación de los colores y eso, pero estaba bien, podía mejorarse y el anciano se lo dijo mientras continuaban lavando sus ropas ese día. La siguiente vez, no muy diferente a la primera, tuvo que hacer la separación de las ropas y esta vez no tuvo ninguna equivocación. Otra cosa que Hiruzen le mostró fue cómo mantener limpio su hogar, eso sin duda fue mucho menos complicado de lo que lo era lavar la ropa. El rubio no tenía ninguna duda de ello, pero habían que hacerse muchas cosas, mover las cosas de lugares para asegurarse de hacer el trabajo correctamente. Por esto, a pesar de que lo hicieron entre los dos, Naruto se agotó bastante rápido a diferencia del hombre mayor. Sí, pues el hecho de que fuera tan pequeño, tener que hacer tantas cosas era algo bastante agotador. Antes había pensado que su casa era muy pequeña y pensó en que fuera más grande. Ahora, luego de esa primera vez que tuvo que limpiar la casa así esto no fue algo que hizo solo, había deseado que fuera más pequeña. Sí, tener que hacer todo eso todo el tiempo iba a ser algo bastante agotador y por ello mientras limpiaba su casa en compañía del anciano Kage, pensó en si era buena idea vivir solo. Sí, el lugar no era enorme, pero eso no quitó que la experiencia de limpiar su casa fuera muy cansado para él. Por suerte, vivía en un segundo piso y el polvo no iba a levantarse tanto para hacer que tuviera que hacer eso cada semana y lo mismo le fue dicho por el hombre mayor. Eso sí, tenía que mantener la casa limpia y la sola idea lo cansaba, de verdad. Sabiendo que el niño rubio había aprendido a leer bastante rápido, el anciano pensó en algo más para enseñarle, esto había sido algo en lo que pensó dejar para más adelante o bien para que se le enseñaran en la academia. Sin embargo, dado a lo rápido que había aprendido era algo bueno de enseñarle sobre eso también. No obstante, no iba a comenzar tan pronto. No sabía si el niño iba a progresar tan rápido en eso también, pero teniendo en cuenta cómo se habían dado las cosas muy posiblemente podía ser así. Y esto era una razón más para tomarse las cosas con calma. Sí, no estaba muy interesado en estar días enteros en su oficina y mucho menos cuando la estaba pasando bastante bien con el chico rubio de quien también iba aprendiendo. Claro, ya le había enseñado bastante al niño, pero esto no estuvo del todo en sus pensamientos. Claro, le dijo al niño que pusiera de su parte para poder aprender, pero de ahí a que el chico aprendiera todo eso era algo que no podría controlar en lo más mínimo. No, de haber sido así hubiera decidido tomarse las cosas más con calma, pero no fue el caso. Bueno, había visto el chico y lo rápido que el niño aprendía, por lo que pudo haber hecho las cosas más lentas al no hablarle de tantas cosas al niño. Sin embargo, no lo hizo. Ahora no iba a hacer lo mismo y pensaba tomarse un tiempo antes de continuar enseñándole al chico. Eso sí, una cosa eran sus pensamientos y otra cosa eran los pensamientos del chico rubio quien continuó mejorando y así mismo preguntándole una que otra cosa. No le había visto el problema dado al hecho que era del mismo tema y en esos días estuvo sin hacer nada de no ser por el hecho que le contestaba alguna cosa al niño rubio. Bueno, no podía hacer nada después de todo también lo había incentivado para que él trabajara tiempo extra en su aprendizaje cosa que hizo. A pesar de que le había dicho que él quería que aprendiera rápido para concentrarse en su trabajo. Él quería que le tomara más tiempo aprender ya que disfrutaba de la compañía del niño por lo cual él decidió extender más su estadía con él. Una semana después de eso había comenzado a enseñarle los números. Hiruzen había comenzado con los números del 0 al 9 y una vez que le mostró estos le explicó que una vez que llegue al número 9 los demás números que le siguen son combinación de los números del 0 al 9 y una vez. Dicho esto le explicó que, para hacer los números más grandes solo tenía que agregarles el número 1 adelante a cada uno de ellos. De ponerlos detrás solo los demás a partir del 11 iban a tener un alza para hacer el número más grande.
Al ponerlo detrás se formarán los siguientes números. Asimismo, para poder formar el número siguiente de 9, debía de poner el 0 detrás y esto se repetía con cualquiera de los otros números ya expuestos antes. Así formando los números 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 así como otros números más grandes como el 100, 1000, 2000, 10.000, 90.000. Habiéndole dicho eso al niño, le había pedido al niño que continuara la secuencia de número agregando el 0. El rubio que había entendido un poco sobre ello lo había hecho según pensó que estuvo bien. No se equivocó, el hombre le había dicho que el poner detrás un 0 u otro número de los ya mencionado antes se iba a formar un número más grande, por tanto, equivocarse cuando era algo tan fácil no era algo posible. El ocaje lo sabía y por lo mismo no se sorprendió mucho que el niño no hiciera. Ahora bien, el problema vino cuando intentó que el niño los pronunciara. Pudo hacerlo, pero falló en algunos y esto fue corregido por el hombre mayor. A pesar de ello, el rubio pudo entender y así mismo decirlo en orden luego de casi una hora. Sí, pues los números eran exactamente los mismos del 1 al 9 solo que con un 0 para seguir con el siguiente número y de ahí en más, solo debía de poner un 1 delante. Para los siguientes números a partir del 19, como se le había dicho, debería de continuar con el siguiente número luego del 1 y al mismo, agregarle un 0 y con esto formaría el siguiente número. Haciendo esto con los demás números se iban a hacer más grandes. Asimismo, al llegar al 20, debía de poner el 1 y los siguientes números hasta el 9 detrás del primero y el 2. Sería la siguiente secuencia de números, 21, 22, y así hasta llegar al 29 donde había un cambio de número y el 3 que con un 0 detrás iba a ser el 30 y de nuevo, debía de repetir el proceso hasta el 9 donde para el siguiente número debería de hacer el cambio de número y siendo el 4 y, con el 0 detrás sería el 40. Con esto siendo comprendido por el rubio, el anciano Caje pasó a explicarle que de agregar otro 0 detrás iba a hacer el número más grande. El 20 ya no sería 20, sino que 200. El 30 ya no sería el mismo, sino 300. Así continuó explicándole al niño sobre los números y él mismo intentaba seguirle el paso al hombre mayor. Con lo que el hombre le explicó así no era muy difícil de entender y es que, de tener un número del 1 al 9, por ejemplo, el 5 y a le añadía un 0 detrás iba a ser 50, si le añadía otro 0 entonces sería 500, y de ponerle otro 0 sería 5000. Había entendido que el número o más bien la cantidad iba a aumentar según la cantidad de ceros que pueda ponerse detrás del primer número o del lado derecho del número. Según lo que le explico el hombre estuvo practicando por una semana y no solo llegó a comprender mucho mejor, sino que también llegó a decirlo sin problema alguno hasta el 10.000. Sí, no era algo tan difícil una vez que se comprendía cómo funcionaban los números, cómo se hacían más grandes o más pequeños y eso fue algo que hizo. Era cierto que podía saltar alguno que otro número, equivocarse al decirlos correctamente, pero podía hacer esto y el anciano Caje así estuvo satisfecho se desconcertó un poco. Sí, no era algo que todos los niños podrían decir o hacer y, sin embargo, el niño lo hacía ver tan fácil. Era cierto que cometía errores, pero sabiendo que el niño era pequeño era una tontería juzgarlo por esos errores. Diablos, iba a continuar creciendo y así mismo se iba a hacer más listo, más consciente por lo que estaba claro que sus errores iban a solucionarse bastante rápido. Lo sabía bastante bien y eso lo hacía sentir bastante bien, aunque sin duda le gustaría saber cómo podía aprender tan rápido las cosas. Era cierto que no era el primero que veía que podía aprender tan rápido, pero no lo espero del niño. Una semana después, Hiruzen le llevó unos 6 libros y eran de matemáticas. Naruto, que no era para nada estúpido y menos iba a darse el lujo de ignorar tal cosa cuando ya había estado aprendiendo tantas cosas de la mano del hombre, le preguntó por esos libros. Bueno, son unos libros con el cual seguirás aprendiendo sobre los números, respondió el anciano tranquilamente con la mirada puesta en el niño rubio. Sin detenerse a pensarlo mucho, el rubio había preguntado. ¿Por qué tengo que aprender eso? Ya podía contar hasta más de 10.000 y pensar en continuar aprendiendo tal cosa no es lo que deseaba, de verdad. Es algo importante para todas las personas, dijo el anciano Caje con la mirada puesta en el niño rubio quien no deseando seguir aprendiendo sobre eso, dijo. No quiero aprender eso, creo que ya es suficiente, la verdad, con todo lo que había aprendido hasta el momento, sin duda alguna era mucho lo que conocía. Sin embargo, el anciano Caje no pensó en dar las cosas por sentado. Sabía que posiblemente en otro momento podría ser menos interesantes o tenga mucho menos disposición que en este momento y tenía que aprovechar la disposición del niño. Es algo necesario, era cierto que el niño se había negado y más que todo, le había dicho que no deseaba continuar aprendiendo sobre esas cosas. Sin embargo, podría hacer que se interese en ello. Naruto le había preguntado, ¿por qué? Ya sé los números hasta una muy alta cantidad, según el niño no era necesario aprender más números, era mejor intentar aprender a hacer sus propios alimentos. La verdad, a sabiendas de lo que había aprendido el niño sin duda alguna debía de dedicar tiempo a tal cosa,
pero eso era algo importante y el niño tenía que saber sobre eso. Puede que los veas como algo poco necesario en este momento, pero no lo será. Como ya te he dicho antes, no podré venir todo el tiempo a estar contigo y asimismo, llegará el momento donde tendré que darte una mensualidad para que puedas comprar tus alimentos. Por tanto, es importante que conozcas sobre esto para administrar el dinero. Naruto asintió. Hace un tiempo había estado pensando en conocer sobre el dinero, su valor. Entonces, ahora que el hombre iba a enseñarle sobre eso simplemente no iba a dejar pasar la oportunidad. No, no había forma de eso. Era cierto que el hombre no le iba a dar dinero en ese momento, pero el día iba a llegar y necesitaba conocer sobre ello para no tener problemas. Por eso asintió dejándole saber al hombre que comprendía lo que él quería decir. Así que, sin más hizo lo que le pedía el hombre mayor y comenzó a leer. Leer todos los libros fue una tarea que le tomó 1 mes y medio ya que no solo era leerlo, tenía que asimilar y comprender lo que decía en los libros. Por suerte, tenía a un profesor con él. Hiruzen cada vez más era sorprendido por Naruto y comenzó a preguntarse si era igual de inteligente que su padre y a decir verdad, era una posibilidad bastante grande ya que Minato era bastante inteligente y había llegado a ser considerado como un ninja que nace cada 100 años además, tenía que sacar algo de él. Bueno, al menos más allá de la similitud física que tenían los dos. Por otra parte, sabía que en cada generación de ninjas nacía uno que sobresalía entre todos los demás shinobi. Era cierto que por el momento no podía decir nada más sobre ello y más teniendo en cuenta que el niño ni siquiera estaba en la academia. Por lo tanto, decir algo al respecto sin conocer cómo podía desenvolverse en un entorno similar no era algo inteligente. Por supuesto, sabiendo lo listo que era el niño por lo que había descubierto sin duda alguna podría ser alguien destacado y no lo dudaba mucho, pero prefería evitarse decir algo al respecto por el momento. Por otro lado, no tenía la menor idea si el niño le interesaba ser un shinobi. Era cierto que dado a su condición, a lo que él conocía el niño no tenía muchas opciones. Él tenía que hacerlo por su bien y él estaba más que dispuesto a que él entre en la academia y solo faltaba poco más de 4 años para que su generación inicie la academia. Una vez que Naruto había aprendido lo que necesitaba y un poco más Hiruzen le había dicho que él continuaría viviendo a traerle libros para que siga aprendiendo y también para supervisar su avance en lo que refiere a la cocina. Naruto no tuvo ningún problema con eso, no era tan tonto para pensar que iba a poder hacer esto solo. No, no era tan estúpido para pensar en tal cosa y por lo mismo la idea de que el hombre continuara viniendo fue algo bueno de escuchar. Además, también le gustaba la compañía del hombre mayor. Después de todo, también disfrutaba de la compañía del hombre y de ser por él no tuviera que marcharse de su departamento. Sin embargo, eso no estaba en su decisión. Semanas después de que había comenzado a practicar para aprender a preparar sus propios alimentos, habían tenido buenos resultados en eso. Claro, no los consiguió solo por seguir las indicaciones del libro que el hombre mayor le había regalado. No, eso no era algo que había pasado en lo más mínimo. Solo lo había conseguido dado al hecho que ese hombre a quien había llegado a ver como un abuelo estaba con él ayudándolo en lo que necesitaba. Claro, con el paso del tiempo fue teniendo más libertad y al saber mejor cómo hacer las cosas necesitó menos ayuda del hombre. Aún así, su ayuda fue muy importante para poder aprender a hacer tal cosa. Una de las cosas de la que más orgulloso se sentía de todo lo que había aprendido era preparar sus propios alimentos. Bueno, después de aprender a leer, a escribir entre otras cosas. Dado a que el hombre mayor estaba yendo regularmente a su departamento, estaba practicando lo que había aprendido y no solo en esas otras cosas que había aprendido. No, sino que en la cocina y cuando lo hacía el hombre mayor se aseguraba que todo estuviera bien y no terminara incendiando el departamento que recién había ocupado. Y fue una buena idea hacer eso, no era que el niño estuvo a punto de incendiar la casa. No, no era de esa forma. Sin embargo, un día mientras lo supervisaba y lo ayudaba a preparar los alimentos el niño dado a que no podía manipular del todo correctamente el cuchillo, se cortó. No fue una herida muy grande para ser un peligro, pero se hirió y cuando fue a atender al niño con su ninjutsu médico, se dio cuenta que la herida del niño había desaparecido. Ver tal cosa lo hizo recordar lo que le habían hecho esas mujeres. No le gustó mucho tal cosa, de verdad. Por otra parte, a fin de que eso no se repitiera decidió comprar otro cuchillo más pequeño. No deseaba que el chico se continuara hiriendo y el rubio no era muy diferente, era cierto que había soportado un dolor mucho más grande antes, pero no por eso significaba que dejaba de ser algo un tanto doloroso. El hecho de recibir ese cuchillo más pequeño le dio la oportunidad de no continuar pasando por eso. Bueno, en realidad sí pasó una vez, pero fue su culpa. Tenía que ser más consciente al utilizar esa herramienta o como ya había pasado él mismo iba a terminar herido. Una de las cosas que menos le gustó a Naruto de eso fue que los días pasaron más rápido de lo que le hubiera gustado, pues nuevamente se había quedado solo, aunque no era ciertamente de esa manera ya que el Hokage aún continuaba yendo a revisar que todo estuviera bien. Era menos seguido que antes ya que dado que había aprendido a hacer la mayor parte de las cosas que necesitaba, como le dijo, venía menos seguido.
Se había acostumbrado a pasar mucho tiempo con el hombre y ahora que solo venía a ayudarlo con la comida y no todos los días. Aunque sabía las responsabilidades que el hombre tenía, no podía evitarlo. No quería estar solo, no sabía de otros, pero no le gustaba estar solo. Recordaba haber leído en uno de esos libros que no pertenecían a ningún área en específico y más que eso, de no ser de algo similar a historia, matemática, lenguaje y algunas otras más. Había leído que no había alguien a quien le gustaba estar realmente solo y estar solo eventualmente se cansara de eso. Y lo más seguro es que buscara compañía o en caso contrario de no hacerlo podría generar problemas para tratar con las personas o cosas que eran peor como empezar a dudar de su propósito, existencia, la importancia de su vida. Estar de esa forma sin un rumbo, sin un sentido, estar vacío, era como vagar sin rumbo, sin encontrar dónde estar y eso puede llevar a una persona a cuestionar su propia existencia al esta no poder encontrar nada ni nadie que le dé una razón, un porqué. Al final puede llevar a quitarse la vida y de no hacer esto lo más probable es que terminara totalmente loco y todo causado por la soledad. De todos modos, los seres humanos no fueron creados para estar solos, desde el inicio se le proporcionó un compañero para que se haga compañía uno al otro. Así fue decretado desde el inicio y así continuará hasta el final de los tiempos y eso no podrá ser cambiado. Los seres humanos necesitan compañía, una compañía que le dé un sentido, un rumbo, un propósito. Los días continuaron pasando y el hombre mayor continuó trayéndole diferentes tipos de libros para que Naruto los leyera. Estos siempre fueron bienvenidos por Naruto, en especial lo que tenían que ver con historias, geografía. Los que más les fastidiaban eran los de matemáticas. Él todavía no podía encontrarle nada que fuera bueno para él a pesar de que Hiruzen le había dicho que era necesario. No sabía cuán cierto era esto, no sabía por qué, lo que sí sabía que era que esos le daban demasiados problemas, demasiadas cosas en que pensar y no le gustaba eso, por eso prefería los otros ya que no tenía que tratar de entenderlos, cómo resolverlo ya que todo está resuelto en su mayoría. Pero él no cuestionaba el hombre ya que esos libros a pesar de que le tenía cierto repudio eran los que más lo entretenían. Hacían que el tiempo pasara más rápido y no sabía el porqué de esto, de verdad. Es irónico pensar que el libro que más odiaba era el libro con el que él sentía que más rápido pasaba el tiempo. A diferencia del libro de historia que tenía para leer, al igual que otros y con esos libros apenas el tiempo avanzaba un poco y era frustrante. No podía entenderlo y esto solo empeoró cuando le preguntó al hombre mayor. ¿Cómo hacer que el tiempo avance más rápido? La pregunta del niño fue un tanto curiosa, no le habían preguntado algo así y si lo habían hecho no recordaba el momento. Hiruzen le contestó, el tiempo avanza más rápido cuando haces cosas que te gustan hacer o al menos te entretienen bastante, dijo el hombre mayor a sabiendas que muchas veces cuando se estaba disfrutando las cosas no se prestaba atención al tiempo, él mismo parecía desvanecerse. Lo sabía, él mismo había pasado por eso mientras estaba con el niño rubio. No podía aceptar eso y es que, si eso era cierto entonces ¿cómo era posible que el libro de historia que era el libro que más disfrutaba era con el cual el tiempo menos rápido avanzaba y con el libro que menos le gustaba era el libro con el que más rápido pasaba el tiempo? Le había dicho esto a Hiruzen y el hombre por su experiencia le dijo que el libro de matemáticas le gustaba o al menos, algo del libro lo entretenía bastante. Naruto se negó a eso y el hombre no supo qué responderle pues siempre había sido de esa forma o por lo menos eso pensaba él. Ellos habían dejado eso como un enigma ya que el rubio decía que odiaba las matemáticas. Ahora 4 meses después desde que había comenzado a aprender todo lo que necesitaba para vivir solo, si bien continuaba practicando, aprendiendo lo cierto es que estaba mucho más relajado que antes. Ahora ya todo estaba aprendido y tenía tiempo para hacer lo que él quería hacer, pero no se sentía bien porque hace 2 días Hiruzen vino a su casa y cuando llegó la hora de irse el hombre mayor le dijo: no podré seguir viniendo tan seguido, Naruto. Tal vez cada fin de semana o cada 2 semanas, 3 a los mucho, no fue algo bueno de escuchar así era cierto que ya hace un tiempo no solo sabía eso, sino que también desde que aprendió a hacer todo lo que el hombre tenía para enseñarle, con esos libros que le trajo empezó a venir menos. Según el hombre le había dicho, en el tiempo que había estado enseñándole se había acumulado mucho trabajo y eso era un problema para él, de verdad. No le había gustado mucho tampoco, pero no podía hacer nada. El hombre desde hace tiempo le había dejado claro que su trabajo era bastante importante y no podía hacer que lo dejara. Por eso en este momento se encontraba sentado en unas barandillas afueras de su departamento mirando hacia los aldeanos que cruzaba tranquilamente mientras continuaban sus vidas sin ninguna preocupación. Era algo bueno hacer eso, estar tranquilo, de cierta forma en paz. Sin embargo, el hecho de estar sin hacer nada no era algo que le gustaba y que decir de no tener con quien estar, eso era por mucho peor, de verdad. Claro, podría practicar las diferentes cosas que había aprendido o bien buscar un libro de los cuales tenía para pasar el tiempo y sabía que con uno de ellos sin duda alguna podría pasar el tiempo. Sin embargo, no deseaba hacer esto. 2 días después Naruto había decidido dejar de ver solo a las personas que pasaban por la calle y se preparó para salir ya que si no quería estar solo, tenía que dejar de estar solo. Que hay mejor forma de hacer esto que salir y conseguir compañía.
Había pensado ir al parque donde conoció a ese niño que le dio su nombre para jugar con él y tal vez hacer más amigos, pero para su mala suerte su departamento estaba del lado de la aldea que menos tiempo había pasado y eso era lo de menos, pues no recordaba haber estado por ese lugar antes. Eso era un gran problema ya que no sabía cómo llegar al parque donde deseaba ir a jugar con ese niño, jugar con otros niños. El pensamiento de que podría perderse al igual como lo hizo en el bosque estuvo en su mente y así, era cierto que por el hecho de estar en una parte de la aldea habitada no iba a dar la oportunidad a que algo como eso pasara. Sin embargo, no quería vivir la misma experiencia de nuevo y se detuvo, lo pensó tan bien como podía hacerlo. Y una vez lo pensó bien se dispuso a conocer el lugar por el cual vivía antes de hacer semejante cosa como ir al parque. Sí, era lo más inteligente a hacer sabiendo que esa parte de la aldea donde no había pasado tiempo. Ya que tenía la oportunidad de hacer esto para poder conocer bien el lugar para luego poder moverse sin problemas y por qué no, de conocer muy bien las calles podrían desplazarse rápido y llegar más rápido al lugar que deseaba en dado momento. Unas semanas le tomó recorrer y aprender los alrededores por donde vivía cosa que fue más tardado de lo que había llegado a pensar en un inicio. Bueno, tenía que decir que fue más allá. Al principio por ir tan despreocupado así se estuvo fijando en el camino, se perdió, dado al hecho que no hizo tantos dobleces en la calle pudo regresar a su departamento, pero no fue tan fácil. No, le tomó su tiempo. Eso sí, había llegado y eso era lo importante y por ese día, decidió dar por terminada su exploración. Al día siguiente fue más consciente al intentarlo de nuevo asimismo no se alejó tanto de su departamento, unas 5 esquinas como máximo antes de recorrer el lugar rodeando su departamento. Así lo continuó haciendo el resto del día. Bueno, eso más por el hecho de ser algo que pasó haciendo la mayor parte del día, pues fue a su departamento para comer algo antes de continuar su exploración. Así había continuado recorriendo esa parte de la aldea, aprendiendo las calles, los establecimientos que había en el lugar. El tiempo pasó, y los días también lo hicieron. En su exploración, así le costó su tiempo y esfuerzo fue capaz de llegar a un lugar que reconocía. Sí, antes había estado por esos lugares y le había quedado claro que estaba muy cerca de encontrar el parque. No se equivocó, encontró el parque y así mismos los niños que estaban jugando en él. Había pensado en ir con ellos y jugar un poco de tener la oportunidad. Sin embargo, decidió no hacerlo e ir a casa así como continuar explorando un poco más la aldea. Así continuó avanzando poco a poco hasta completar toda la aldea. Bueno, la mayor parte de ella, pues no pensó acercarse mucho a donde estaba la torre donde vivía el ocaje. No, lo menos que deseaba era que lo detuviera y lo interrogara. Fue un trabajo bastante cansado tanto física como mentalmente ya que las calles de la aldea eran como un laberinto solo que con más salidas y entradas. Dejando eso de lado era igual ya que podías caminar la misma calle y terminar en un lugar que nunca ha visto, pero al final lo había logrado. Él sabía que tenía que sentirse feliz por lo que había hecho hasta este momento y no era para menos, había aprendido a leer, había aprendido a escribir, había aprendido otras cosas, había aprendido a hacer sus comidas, había aprendido a hacer muchas cosas gracias a ese hombre. Así que, era claro que debería de estar bastante feliz con lo que había logrado hasta este momento, pues él dudaba que hubiera un niño de su edad que haya caminado casi toda la aldea y hacer tantas cosas, pero no lo estaba, algo no estaba bien. Él lo sabía, estaba pasando de nuevo. Él lo podía ver, la gente había comenzado a verlo de forma extraña la cual ya antes había visto, recordaba esa mirada y no le gustaba nada. No sabía por estaba pasando de nuevo no había hecho nada malo a las personas, tal vez lo único malo que tenía era que no tenía padres y ya muchos eran como él, por lo que no era un motivo para que lo vean así. Entonces, que esas personas lo vean así no era algo que podía entender de ninguna forma posible. No eran todas las personas, pero algunas lo veían extraño. Todo estaba bien hace unos días, porque tuvo que pasar de nuevo, porque lo miraban de esa forma, porque no solo podían verlo como un niño normal, que les había hecho él. A pesar de que ya se había aprendido el camino para llegar al parque, no quería ir. Tenía miedo a que esas personas lo miren de esa forma, que lo rechacen, que lo odien por quién sabe qué cosa. Él no quería que lo sigan viendo de esa manera, no quería que todo volviera a ser como lo fue en ese otro lugar, no otra vez como en el orfanato. Pensaba en no salir y no tener que enfrentarse a eso, pero él tenía ganas de salir y divertirse con esos niños, de jugar, tenía ganas de hacer amigos. Él tenía ganas de jugar con esos niños del parque, él quería hacer amigos, no quería continuar estando solo. Hasta cierto punto no era una decisión tan complicada, pero tuvo que pensarlo para salir. Iba a ir al lugar e iba a hacer amigos y jugaría con ellos. Naruto salió de su departamento y comenzó a caminar con la idea de no mirar a ninguna de esas personas y así no ver su mirada, no darse cuenta de que las cosas parecían dejar de ser como lo fueron días atrás, de no hacerse la idea de que las personas de la aldea lo iban a ver igual de como lo fue en el orfanato. Sin embargo, a pesar de que lo intentó no pudo hacerlo, miró a las personas y entonces pudo darse cuenta.
Ayer las personas a su alrededor lo veían de esa forma que no le gustaba a pesar de que no eran todos, pero no vio que nadie lo vería de esa forma que él odiaba, las personas solo estaban en sus propios asuntos. Algunos lo miraban y no le mostraban esa mirada, era como si todo estuviera bien, pero sabía que no era así. Él durante todo el camino hasta llegar al parque se había mantenido mirando a las personas, pero fue igual que en toda la caminata, no vio nada. Decidió que tal vez estuvo imaginando cosas y así mismo dejó de interesarse por eso al llegar al parque y se detuvo a unos metros mirando al lugar. Vio cómo jugaban y se divertían bastante, con su mirada buscó al niño que le dio su nombre y luego de unos segundos lo vería sentado sobre un banco con la mirada hacia arriba mirando hacia el cielo y su compañero estaba comiendo unas patatas fritas. Naruto comenzó a avanzar mientras caminaba, miró a los otros niños y vio que nadie le ponía atención, no lo miraban raro, solo continuarían realizando sus actividades. Naruto dejó de verlos y miró al frente, al lugar donde se dirigía y puso la mirada en el niño de pelo negro que estaba sentado. El rubio caminó hasta acercarse y se detuvo a un lado del niño gordito junto al otro niño y él mismo lo miró fijamente. «Hola, Shikamaru», dijo el rubio un tanto ansioso. Al oír eso el niño llevaría sus ojos hacia esa voz y vio al niño de ojos azules de aquella vez. El niño pelinegro levantó una ceja mientras lo miraba casi como si intentaba recordar, pero no era tanto de esa forma y por eso dijo. «Ah, eres tú. Hasta que por fin te dio la gana de venir, ¿no es así, Naruto?», dijo Shikamaru. El niño rubio le sonrió y se sintió bastante bien ante la jovialidad del niño de su edad. «Sí, es que apenas me desocupe», dijo el rubio a sabiendas que había estado bastante ocupado en días pasados. No le molestaba lo que había estado haciendo, pero había tenido muchas ganas de venir. «Ah, bueno, ¿qué más da? Espero que no seas tan fastidioso como esos niños de por allá», dijo el niño con peinado en forma de piña que se dejó caer de espaldas lentamente a la vez que llevaba sus brazos a la cabeza. «Estoy tratando de descansar, si quieres puedes sentarte», dijo Shikamaru tranquilamente mientras miraba al cielo y a sí mismo, sin importarle nada más y esto, ser el mediador para que ambos chicos se presentaran. «No me equivoqué aquella vez, él es un perezoso sin remedio», pensó el rubio con una pequeña sonrisa en su rostro. «No le hagas caso, él solo es un perezoso que no le gusta hacer nada más que mirar las nubes», dijo el compañero gordito de Shikamaru. «Por cierto, mi nombre es Chouji», dijo el niño gordito mientras miraba al rubio a quien recordó. El niño llenito se levantó de su asiento antes de extenderle la mano a Naruto. Al ver eso el rubio rápidamente imitaría la acción del niño y extendería su mano y sujetó la mano de Chouji. «Mi nombre es Naruto, espero que nos llevemos bien y seamos buenos amigos», dijo el rubio sin saber una mierda cómo se formaban los lazos que llevaban a ser amigos de alguien. Sin embargo, en lo referente a él iba a hacer todo lo posible para que las cosas vayan bien. Chouji aflojó su agarre, acción que Naruto siguió y retiraron sus manos llevándolas hasta sus respectivos lados. Chouji volvió a sentarse dejándole un lado para que Naruto se sentara. «¿Y qué hacen ustedes dos aquí?», preguntó el rubio curioso, había tantas cosas por hacer, tantos juegos que jugar y ellos estaban aquí sentados. «Desde que nuestros padres comenzaron a traernos aquí solo hemos jugado con los otros niños pocas veces, Shikamaru solo viene a ver las nubes y a dormir. Y cuando hace eso solo nos quedamos hablando, a Shikamaru no le gusta hacer mucho esfuerzo, es muy perezoso, él piensa que es un fastidio hacer lo que los otros niños hacen», dijo el niño gordito casi presentando a su amigo y a su vez, dando una biografía del mismo. «Ya veo, bueno, por mí está bien», dijo el rubio, era cierto que le gustaba más la idea de hacer algo, de jugar. Sin embargo, reconocía que era algo bueno disfrutar el momento y este siendo un momento que debería de apreciar el tiempo cuanto durara. No simplemente iba a dejar pasar eso en pos de jugar. Y sí, era cierto que él quería jugar y hacer cosas que no hacía, pero lo que le quería era amigos, tener compañeros y si ellos no querían hacer más nada que hablar estaba bien. Él no tenía ningún problema con eso, se podían conocer mejor mientras hablan, además había pasado mucho tiempo con Hiruzen haciendo nada más que hablar y aprender cosas. Así pasaron el día teniendo pequeñas conversaciones en las que rara vez el niño perezoso participó. Un mes y medio después. Habían pasado mes y medio desde el primer día que estuvo por primera vez en el parque y había compartido con Shikamaru y Chouji, era cierto que no hubo mucha actividad como posiblemente lo hubiera querido, pero aún así se lo encontró divertido y sabía que podía mejorar. Así fue todos los días después de que el rubio de ojos azules terminaba de preparar sus alimentos, que los comía y reposaba salía a reunirse con sus nuevos amigos. A medida que los días avanzaban y sus habilidades en la cocina aumentaban y había comenzado a pensar llevarles algo a ver si les gustaba y le diera su opinión, pero sabía que todavía no era el momento indicado para ello. Era cierto que sus habilidades en la cocina habían mejorado bastante, pero sabía que aún le faltaba bastante por mejorar. Así que, quería mejorar más sus habilidades antes de intentar hacer algo como eso. Quería que cuando les llevara algo le gustara mucho y sabía que no era el momento. Sabía que podía mejorar más y él lo haría, él lo sabía. Él estaba mejorando en las pocas horas que había estado aprendiendo, y estaba seguro que iba a hacer lo mismo con eso.
Una vez que él supiera que estaba listo para hacer tal cosa lo haría. También a medida que los días pasaba las conversaciones con ellos se hicieron más largas y divertidas, cosa que había hecho que Shikamaru cada tanto se les unía en las conversaciones de Naruto y Chouji, y cuando no lo hacía solo, gruñía para que se callaran. Chouji y Naruto se habían hecho cómplices para hacer que Shikamaru se moleste con ellos por estar perturbando su tranquilidad, cosa que los hacía reír al molestar al niño constantemente. Decir que el niño perezoso estaba furioso con ellos por molestarlo era poco, pero aún así él se sentía bien por el niño rubio que lo molestaba tanto. Él se sentía feliz a pesar de que estaban molestándolo, ya que sabía que el niño rubio desde aquella vez le había gustado la idea de estar en el lugar, jugar, hacer amigos. Sabía que el niño era huérfano, él no era estúpido. Él pudo verlo en sus ojos aquella vez que se presentó ante el niño que los había estado mirando tanto tiempo. Lo sabía, y si con solo eso podía hacer más amena su desafortunada vida que había estado viviendo, estaba bien. Un día en la tarde, cuando ya los padres empezaban a buscar a sus hijos, el rubio vio a cada uno de los niños ser recogidos por sus padres. Ante la imagen no pudo evitar sentirse feliz por ellos, pero increíblemente infeliz por él mismo. Esto fue rápidamente visto por sus compañeros y ellos se sintieron triste por el niño rubio, y más aún cuando sus padres vinieron a recogerlo y sabía que lo dejarían solo otra vez. Una vez que sus padres recogieron a sus hijos, Naruto se quedó mirando cómo estos se alejaban cada vez más. Luego de unos minutos él bajó su cabeza. Tanto Chouji como Shikamaru voltearon a ver a Naruto y lo verían con su cabeza mirando hacia el suelo. Sus padres, al ver el movimiento que hicieron sus hijos, mirarían a la dirección donde sus hijos miraron y vieron al niño rubio mirando hacia abajo. El padre de Shikamaru le había preguntado, ¿por qué sus padres no vienen a buscarlo? Y Shikamaru le había dicho que él no tenía padres. El hombre, al escuchar tal cosa, miró al niño por unos segundos antes de caminar hacia donde estaba el niño rubio, mientras el padre de Chouji y su hijo veían cómo se acercaban nuevamente hacia donde estaba el rubio. Naruto, que se había mantenido con su cabeza baja desde que los padres de sus compañeros habían venido a buscarlo para llevarlos a casa. Él se vio obligado a levantar la cabeza al sentir una mano en sus pequeños hombros, y una vez que levantó su cabeza vio al padre de Shikamaru, que era exactamente igual a su hijo. Lo único que lo diferenciaba era el tono de color, de piel un tanto más oscuro y dos cicatrices en la cara. El padre de Shikamaru le había preguntado por su nombre y el rubio, un poco sorprendido por eso, lo miró antes de contestarle. El padre de Shikamaru también le dio su nombre y esto confundió al niño rubio. Era cierto que las personas de la aldea hasta el momento no lo habían tratado mal, pero no era como que tenía muchas buenas experiencias con las personas grandes. Que el hombre le dijera su nombre era algo bastante sorpresivo, interesante por decirlo menos. Si había pensado que la presentación del hombre fue extraña, sorpresiva, lo que el hombre le dijo después lo fue mucho más, y es que el hombre le había dicho que hiciera que Shikamaru se deshaga un copo de la pereza, ya que a su madre no le gustaba esa actitud tan perezosa. El pequeño rubio no supo cómo sentirse. Lo mejor que hizo, y esto por el hecho de no ser nada malo, fue sonreírle al hombre antes de decir que lo intentaría. El hombre no le dio mucha importancia y hasta cierto punto no creyó en el niño rubio, y no sabía que eso se había hecho una misión que sí o sí, el niño rubio iba a cumplir. Luego de eso ellos se dieron la vuelta para irse, y nuevamente él tendría que irse solo a su casa, o eso él pensó, ya que él escuchó algo que no pensó que alguien le diría jamás. Bueno, además de Hiruzen, pues el padre de Shikamaru le dijo que lo llevaría a su casa. Naruto abrió los ojos como platos, pero tuvo que salir de su estupefacción, ya que tanto Shikamaru como su padre habían comenzado a caminar y él rápidamente caminó para alcanzarlo y caminar junto con ellos. Naruto los había guiados hasta su casa y, recordando lo que había visto antes, comenzó a cuestionarse si las miradas que les vio a algunos de los aldeanos meses atrás era verdad o solo era producto de su mente, pues había leído que algunos sucesos emocionales, evento emocional, amenaza o un acontecimiento negativo que le sucede a un individuo pueden causar traumas psicológicos. Días después, el rubio, luego de un tiempo de solo estar yendo a pasar el rato con esos niños, con sus nuevos dos primeros amigos, había comenzado a decirle a Shikamaru que jugaran algo. Y luego de tanto insistirle al niño con pelo en forma de piña, y con quien por supuesto tenía muchas menos oportunidades de recibir un sí que con otros niños. Sin embargo, él no tuvo tanto esto en cuenta, a pesar de que el padre del niño ya se lo había dejado claro antes. El niño con peinado en forma de piña había aceptado y habían comenzado a jugar, a evitar ser tocados por uno de ellos, que en un principio fue elegido el rubio. El rubio no fue quien propuso el juego. No había estado jugando con nadie antes, y en el orfanato habían unos juguetes con los cuales los niños jugaban, por lo que no tenía la menor idea de algún tipo de juego para sugerir. Y sí, había visto a los niños por unos días, pero no era como que había conocido que estaban jugando. Al menos no del todo, ya que vio que algunos se tapaban los ojos mientras sus amigos se escondían. En todo caso, no conocía muchos juegos para sugerir, y esa vez, quien lo sugirió fue Shikamaru, y así mismo lo eligió a él, esperando que el niño se cansara más rápido y pudieran dejar de pedirle tal cosa. Tal vez su padre tenía que ver con la insistencia del niño tras lo que le dijo, pero tampoco iba a creer que un niño iba a hacer que se esforzara tanto, y menos si no tenía por qué hacerlo.
Si como sea, el niño rubio fue elegido para ir a tocar a algunos de ellos para que así fuera el turno de esa persona para perseguir a los demás. Inocentemente, el niño con peinado de piña pensó que el rubio iba a cansarse bastante rápido y tal vez, dentro de unos minutos iba a estar descansando, viendo las nubes. Sin embargo, se dio cuenta que estuvo muy equivocado en el pensamiento cuando no solo el niño rubio corrió detrás de ellos. No era muy rápido, pero fue muy persistente y el gordito no tuvo mucho que hacer para librarse de él. Dado a que el niño gordito tenía una salud física demasiado mala, él mismo no fue capaz de tocar a ninguno de los dos y el rubio, entre desesperado y apenado con el pobre chico gordito, se dejó tocar. Desde esa vez, no pensó en ir primero por el niño gordito. Y por ello, por casi una hora casi parecían que estaban jugando dos personas y el niño con peinado de piña, no solo fue tocado, sino que volver a tocar al niño rubio fue un total suplicio. Era cierto que no era demasiado rápido, pero sin duda alguna el niño tenía una resistencia tremenda. Alcanzarlo y más que todo tocarlo le tomó mucho tiempo y antes que pudiera hacerlo de nuevo al ser tocado por el niño rubio, decidió dejar de jugar. Estaba muy cansado para seguir jugando tal cosa. El niño rubio no se molestó por ello. No lo hizo en lo más mínimo y junto al chico, al otro niño gordito fueron a su lugar de descanso y se mantuvieron en el lugar. Los días avanzaron y se les unieron dos niños más para jugar con ellos ese día y los siguientes. Todo iba bien por lo menos por ahora ya que lo que él creía que era producto de su imaginación, no lo era y cada vez más les veía esa mirada a los aldeanos y no sabía por qué era así, se preguntaba, pensó en ello, pero no podía entenderlo por más que lo hiciera. Asimismo, sabía que de seguir así las cosas iban a dejar de ir tan bien como iban actualmente. No le gustaba la idea, pero ya había pasado por algunas cosas como para dejar de lado eso. Y así continuaron pasando los días y cada vez más se ganaba las miradas de los aldeanos a quienes trataban de ignorar, pero no fue algo posible. Inevitablemente los veía y no le gustaba nada como esas personas lo veían por quién sabe qué motivo hasta que un día, cuando él llegó al parque y le había dicho a Shikamaru que jugaran a alguno de los juegos que habían jugado antes. El niño a sabiendas que no lo iban a dejar en paz y a fin de que el rubio no lo atrapara tan rápido como en otras ocasiones dado su resistencia, sugirió jugar a los ninjas. Sin duda era la mejor opción a seguir. Cuando estaban eligiendo los equipos y dado que algunos de los niños que se habían unido a ellos a jugar antes estaban lejos de ellos, se acercaron y le hicieron la propuesta. Los niños a fin de no solo tener más integrantes en el juego, sino que completar los equipos aceptaron, pero algunos de los niños que habían estado jugando con ellos le dijeron que su madre le dijo que no se le acercara. No entendió el porqué de eso a pesar de que ya sabía que las personas estaban cambiando otra vez. Así como ese niño le dijo eso, otros le dijeron lo mismo y los ánimos de jugar del niño fueron disminuyendo, de no ser porque algunos no tenían tales dichos por sus padres en su cabeza, no jugaba ese día. Sin embargo, no todos los padres le dijeron lo mismo a sus hijos y a pesar de lo estresante que fue eso, lo dejó a un lado mientras jugaba con los demás niños. A pesar de que ese día e incluso 2 días después los padres de esos niños no les dijeron nada, terminó pasando y a su vez, le hicieron saber a sus hijos que de jugar con el niño rubio no iban a ir al parque otra vez. Fue algo desagradable, pero tenía algunos pocos amigos, 2 en particular que no lo habían dejado. Poco tiempo después, solo quedaban ellos 3 ya que los padres de los otros niños no querían que Naruto se les acerque a sus hijos. Algunos de los padres habían dejado de mandar a sus hijos al saber que siempre iba al parque y de nuevo todo estaba igual. Nadie quería estar cerca de él y si lo estaban las personas se alejaban de él. Y nuevamente se quedó solo, llegó a pensar que solo era cuestión de tiempo para que el padre de Shikamaru y el de Chouji le dijeran que no se les acercaran. Lo sabía, pues todos los amigos que había hecho no querían ser más su amigo. Nuevamente, se estaba quedando solo, eso lo ponía triste, no sabía qué haría cuando se vea solo otra vez. Ahora, Naruto estaba sentado junto a Chouji que estaba comiendo algo y Shikamaru estaba acostado mientras miraba las nubes, algo que era normal en él. Mientras estaba en el lugar, un poco decaído por lo que había pasado, el niño rubio miraba el lugar. Los niños que habían en el lugar jugaban sin importarle mucho otras cosas, casi parecía que de ir con ellos y decirles que jugaran iban a hacerlo y más que eso, iban a jugar con él por mucho tiempo. Sin embargo, el niño rubio había aprendido a no ser tan crédulo como lo eran otros dado a las cosas que habían pasado en su vida. Por tanto, sabía que no iba a ser de esa forma sin importar cuánto lo quisiera. Con un tanto de amargura, el rubio miró a los niños y su mirada cayó en uno de ellos en particular. A lo lejos, entre todos los niños y en particular algunas niñas, se podía ver a un niño de cabello negro y de ojos del mismo color. Sus vestimentas eran una camiseta de cuello alto de color negro y un pantalón de color gris que le llegaba hasta las rodillas. Él estaba sentado en uno de los columpios mientras se mecía con sus pies sin prestarle demasiada atención a las personas a su alrededor y esto más dado a que a su alrededor habían unas niñas que lo veían con unas miradas, soñadoras y en forma de corazón. Qué fastidiosas, porque no me dejan en paz y van a hacer algo, qué molestas son, pensó el pelinegro.
Él cerró sus ojos por unos segundos antes de abrirlos y mirar por el lugar, y esto más a fin de ver a través de los espacios que no eran muchos, así había un lugar a donde ir y así alejarse de ellas, de sus miradas. A todo el lugar que miraba se encontraba a una de esas niñas que se habían vuelto tan molestas para él. A pesar de todo, entre esos pequeños espacios por los cuales podía ver a los demás niños del lugar, ahí lo vio, entre uno de los espacios que había entre unas de las chicas que estaban delante de él. Vio al niño por el cual el parque no tenía tantos niños como en tiempos anteriores. Me pregunto, si voy donde él, ¿ellas me dejarán de molestar? Es posible, ya que él es la razón que los demás niños no vengan al parque. Bueno, si no lo hago no lo sabré. Se dijo el pelinegro a sí mismo. A diferencia de otros niños, sus padres no le habían dicho nada con respecto al niño rubio. No era que no lo habían visto o por el hecho que se había mantenido lejos del niño. No, sus padres no le habían dicho tal cosa porque el niño no le importaba demasiado, porque no veía ningún peligro en el niño rubio. El pelinegro apoyó sus pies en el suelo a fin de detenerse, cosa que consiguió luego de unos pocos segundos y bajó del columpio antes de comenzar a caminar. Una de las niñas que estaban a su alrededor tenía el cabello rubio y le preguntó, ¿a dónde vas? El niño no respondió, no tenía por qué hacerlo de todos modos. Y nuevamente le harían la misma pregunta, solo que esta vez por una niña de cabello rosado, pero al igual que la otra fue ignorada y no le quedó nada más que verlo alejándose. Hasta llegar hasta donde estaban los tres niños, y entre ellos se encontraba el niño del cual sus padres le habían hablado, ese mismo niño que por alguna razón hizo que sus padres le dijeran que no se les acercara. Su sorpresa fue bastante cuando vieron cómo su más grande anhelo estaba dándole la mano a ese niño del que sus padres les habían hablado. ¿Qué cree que hace? ¿Por qué le da la mano a él? Dijo la niña de cabello rosado. Él es bastante lindo también, ¿no lo creen?, dijo la rubia, cosa que sin duda alguna no era lo mejor para decir para una niña de su edad, pero bueno. Por alguna razón la niña pensaba esto y las otras posiblemente pensaban igual, al menos con relación al niño pelinegro al cual habían estado adorando como si fuera una superestrella. En todo caso, por algún tiempo había estado mirando al niño, era cierto que no había pensado en acercarse. Sin embargo, no dejaba de ser cierto que lo había visto antes. Todas las niñas estaban de acuerdo en lo mismo, era imposible negar lo que la rubia había dicho antes. Sin embargo, tenían las indicaciones de sus padres y no pensaban en desobedecerlos. Aún así, respondieron casi a una sola voz. Sí, y seguido de esto una de las niñas dijo, pero no creo que sea lo mejor acercarse a él, mi madre me habló sobre el niño, no me dijo demasiadas cosas más allá del que no me acercara, pero no deseo desobedecerlos, dijo la niña, y al igual que ella otras no pensaban en desobedecer a sus padres. Sí, pero mis padres me dijeron que no me acerque a él, dijo la pelirrosa expresando su pensamiento al respecto, o bien, lo que se le había dicho. Sí, pues no tenía ninguna razón válida más allá de lo que sus padres le dijeron para no acercarse al niño rubio. Sí, eso que importa, él es lindo además, que se le acercó y no pasó nada, dijo la niña rubia mientras miraba a los niños. Y no creo que vaya a pasar nada, dijo la rubia, y no solo porque veía al niño pelinegro, sabía que en días pasados el niño había estado con otros y no había pasado nada. Es más, ya había estado por bastante tiempo con esos niños y no había pasado nada malo, entonces pensar que iba a pasar algo ahora en su mente no tenía mucho sentido. Creo que deberíamos ir, dijo una de las otras niñas, y esto más con el pensamiento de no dejar al pelinegro solo. No creo que sea buena idea, dijo otra de las niñas, a sabiendas que de ser vistos por sus padres podrían dejar de traerlos al parque y a su vez iban a dejar de ver al niño pelinegro. Creo que deberíamos de esperar, tal vez venga cuando se canse de estar con ellos o tal vez cuando su padre lo vea con él, dijo la pelirrosa, de cierto modo siendo algo inteligente en su cabeza. Y si no lo hace, dijo una de las niñas. Era cierto que sus padres le habían hablado del niño y más que eso advertirle que no se acercara a él, pero al igual que muchos otros se habían dado cuenta que el rubio solo era un niño más que buscaba jugar con otros niños de su edad. Entonces, que se le dijera tal cosa cuando sabía eso no parecía tener mucho sentido y menos una explicación. No lo sé, pero voy a ir y me haré amiga del rubio que está lindo, dijo la niña rubia de una forma muy atrevida, aunque sin malicia alguna. Por otra parte, la audacia y arrogancia de la niña era bastante marcada y esto fue una de las razones por la que todas las demás las niñas se le quedaron mirando a la rubia, quien al ver cómo la miraban preguntó, ¿qué pasa? Su padre no le había dicho nada sobre el niño y si bien con su madre fue una historia diferente, era lo suficientemente inteligente para saber que en días pasados no había pasado nada malo y mientras eso no cambiara, no iba a tener un motivo real por el cual no acercarse. ¿Acaso cambiaras a Sasuke por él? Preguntó una de las niñas, de nuevo dejando claro su interés por el niño de pelo negro y a su vez, tener unos pensamientos que no iban con su edad y estos fuera enormemente separados a los de una persona de su edad. Ja, si lo ves bien, ellos comparten el mismo escalón. Así que, no importa, dijo la rubia y se cruzó de brazos con un tanto de prepotencia y molesta ante la idea.
Era cierto que decía tal cosa, pero de los dos conocía mucho más al niño pelinegro. Bueno, decir que lo conocía era complicado sabiendo que una persona se conocía compartiendo con las personas y ellas, esas otras niñas, no habían compartido con el niño pelinegro. Claro, desde que habían venido al parque lo vieron y lo continuaron viendo, acercándose a él, pero era algo totalmente diferente conocer a una persona que ver a una persona. Al oír las palabras que dijo la rubia, las demás niñas miraron a la niña por algunos segundos antes de mirar al rubio y volver a mirarla. La rubia al ver que la estaban mirando otra vez dijo, es que es tan guapo, si no más que Sasuke, dijo la rubia dejando que sus brazos vuelvan a su anterior posición. Las demás no podrían decir lo contrario, el niño era muy parecido como la niña decía. No lo creían del todo tan guapo como el pelinegro, pero negar lo parecido que era no era algo que iban a hacer y por eso mismo una de ellas dijo. Lo que no sé. Es porque nuestros padres no quieren que nos acerquemos a él. La rubia miró a la niña que había dicho eso y recordó a su madre. La mujer que la había venido a buscar en varias ocasiones le había dicho lo mismo y así no era que pensó del todo en cumplir lo que decía la mujer. Lo cierto era que al estar interesada en el chico pelinegro se mantuvo lejos de él. Ahora, el chico pelinegro estaba con el niño rubio y los otros dos. Una vez que él llegó como se le había enseñado en casa, saludó a sus pequeños compañeros del parque y en especial, estrechó la mano con Naruto. Asimismo, haciendo todo mucho más formal, a fin de dejar mucho más claro que iba a estar acercándose más al niño rubio, le dio su nombre el cual era Sasuke. Rápidamente, Naruto correspondería al gesto del niño y también le daría su nombre. Le presentó a los otros niños que estaba junto a él, luego de eso estos solo estaban sin hacer nada, a veces hablaban y otras no. Durante una semana las niñas lo habían dejado tranquilo. Bueno, cuando era dejado en el parque por su padre o su madre en dado caso se acercaban a él y le pedían que compartieran con ellas. Por supuesto, no les hacía caso a su petición. Aún así, no se detuvieron en su intento y asimismo él tampoco pensó en hacerles caso. El hecho de que no se acercaran más allá de esos momentos en los cuales entraba al parque hizo que el pelinegro se sintiera victorioso por eso a diferencia de las niñas que solo iban al parque por él. Sí, su comportamiento no dejaba otra cosa dicha y las podía ver deseosa de ir a donde él, pero ellas no querían, tenían miedo de Naruto o más bien, de que sus padres se molestaran. Por otro lado, durante esa semana para no estar todo el tiempo sin hacer nada habían decidido jugar. A diferencia de los otros dos niños, el de pelo en forma de piña en particular, el pelinegro mostró disposición a hacer esto. Se había sorprendido un poco por ello ya que todo el tiempo vio el chico sin hacer nada de eso, pero al proponérselo el chico le había dado el visto bueno. Habían decidido jugar a los ninjas entre ellos cuatro. El último día de la semana dos de las niñas que molestaban tanto al pelinegro se acercaron mientras eran visto por el pelinegro, el rubio y el castaño gordito. Shikamaru no pensó en mirar a las niñas, estaba cansado puesto que en esos momentos habían terminado de jugar ese molesto juego donde por la resistencia que tenía el niño rubio cada uno sin excepción habían sido atrapados. Sí, era cierto que el niño pelinegro era más rápido y tenía mucha más resistencia que ellos, pero delante del rubio no era nada a pesar de que él mismo era un poco más lento. Sí, el chico pelinegro en una carrera de resistencia no tenía nada que hacer enfrente al niño rubio y por lo mismo, sin importar lo rápido que pueda ser, al hacerse más lento mientras se cansa a diferencia del rubio, era atrapado. En todo caso, al pelinegro no le gustó mucho ver a ambas chicas acercarse. No le gustó demasiado y pensaba en el hecho que iban a continuar insistiéndole para que fuera con ellas. Las niñas, una de ellas tenía el pelo de color rosado con un moño de color rojo, sus vestimentas eran un vestido verde. La otra niña tenía el cabello rubio, tenía el mismo sujetó con el moño y llevaba un vestido azul oscuro. Las niñas se detuvieron enfrente de los niños y en especial de dos de ellos. La rubia, quien parecía ser la más atrevida de las dos, le extendió la mano a Naruto y correspondería a la niña que le dio su nombre el cual era, Ino. El rubio le dio su nombre también a la niña antes de soltar el agarre de la chica de pelo rubio antes de que la otra niña que tenía la cabellera rosada hizo lo mismo que su amiga antes de darle su mano, eso sí. Había mucha más inseguridad en la niña de pelo rosa que en la rubia y esto fue notado por el rubio. Su nombre era Sakura, aún así, le correspondió a la niña a la cual no le dijo su nombre. Sentía que no era necesario ya que lo había escuchado. Ese día el pelinegro sabía que nada las haría estar lejos de él y fue molesto, ni siquiera los consejos de sus padres para con el niño rubio parecía frenar sus intentos de estar junto a él. Para su mala suerte de todas las cosas que le hubieran gustado, esa era una de ellas. También, ese día se le unieron unos niños más a su grupo de amigos. Uno de ellos era de cabello castaño con unas marcas en su cara, sus vestimentas eran una camiseta mangas largas de color gris oscuro y unos pantalones de color azulado que le llegaban hasta las rodillas. El otro era un chico que tenía una gafa de color negro. Sus vestimentas eran una camiseta mangas largas con capucha,
era de color beige, debajo tenía una camiseta de cuello alto que le llegaba hasta la altura de la nariz, la camiseta era de color gris. Al principio, cuando las dos niñas comenzaron a juntarse con el niño del cual sus padres les habían dicho que no se les acercara, ellas habían demostrado un poco de hostilidad hacia Naruto rápidamente. Ellas se dieron cuenta que cuando se veían hostiles hacia el niño rubio Sasuke más se le acercaba. Para Naruto solo era muestra de apoyo, pero para Sasuke era para que se alejen de él, pero tanto para Shikamaru y Chouji, era algo desagradable y se molestaban con las niñas, pues ellos sabían que Naruto no la pasaba bien con esos tratos que le daban los demás. Tiempo después, Sasuke también se comenzó a molestar con ellas por la forma en que ellas trataban al rubio. Era cierto que tanto a la rubia como a la niña de pelo rosado les parecía lindo el niño rubio, pero aún así ellas no lo conocían muy bien y el hecho de que sus padres le hayan dicho cosas que no eran precisamente buenas sobre él no hacía nada para que la situación sea mejor. Al rubio por su parte, le permitió el trato. No porque le gustara. No, sino porque ya conocía sobre lo que sus padres pudieron haberle dicho y esto a su vez podía influir en su trato, por el otro. No tenía que molestarse demasiado mientras no le pusieran una mano encima. De hacerlo habrían consecuencias, tal vez no sabía luchar muy bien, pero iba a poner de su parte para no dejarse abusar. No, ya había soportado eso por un tiempo y no pudo hacer nada en ese entonces. Ahora, no iba a ser igual bajo ningún motivo. Simplemente no había forma de tal cosa. Además, ellos eran niños, las posibilidades de que fueran dejando ese comportamiento detrás eran muy grandes. Ellas se habían dado cuenta que con esa aptitud hacia el niño no estaba ayudándolas en lo más mínimo con su interés, solo hacía enojar a Sasuke y eso no era algo bueno. Por otro lado, tratar al niño de esa forma no estaba haciendo que ganaran puntos con él. Era cierto que se acercaron por el chico pelinegro, pero el rubio también les parecía muy lindo. Tener ese comportamiento no iba a hacer que puedan ser mejor vistas por el chico rubio, por el pelinegro, eso estaba más que claro hasta el momento con lo que habían visto al tratar el chico de esa forma y por tanto, poco tiempo después ellas dejaron a un lado esas ideas de sus padres. Bueno, decirlo de esa forma era algo equivocado, pero no se dejaron influenciar tanto por esas palabras. Ya habían visto que el niño no había hecho nada malo, que era un niño más y compartir con el niño en esos días solo había hecho que la idea estuviera más en su cabeza. Por lo tanto, era claro que no tenían una razón por la cual tratarlo de esa forma. Eso se les había metido en la cabeza y comenzaron a llevarse cada vez mejor con el rubio, aunque al principio solo era para estar bien con Sasuke, pero luego de unos días ya no les importaba poco menos esto, y mucho menos a la rubia que desde que vio al niño rubio le pareció a alguien bastante bien parecido. A medida que avanzaban los días y conocían al niño rubio que a diferencia del pelinegro, no le gustaba hablar y hablar de diferentes cosas. El niño rubio sí hablaba y bastante y llegó a conocer bastantes cosas sobre el niño en solo unos días. Sí, el niño no era para nada similar al pelinegro. No, el rubio era muy diferente y de eso se dio cuenta con el paso de los días y así mismo así esto era algo visible, le prestó más atención a su cabello que sorprendentemente a diferencia de ella, de su padre, los cabellos del niño eran muy, pero muy rubio. A su parecer era muy intenso, pero se veía bastante bien, le gustaba. Por otro lado, a diferencia de lo que la niña de cabello rosado y la niña de cabello rubio pensaban del niño al que sus padres no querían que se les acercara, no tenía nada raro. Solo era un niño más igual que ellas lo eran y esa mala imagen que tenía se les había borrado de sus cabezas. Sí, por lo que habían visto antes ya tenían eso en su cabeza, pero antes estuvieron muy lejos de la diferencia de ahora y por ello, si tenían alguna duda de eso desapareció. Un mes después, desde que el rubio había perdido todo lo que había ganado dado al hecho que esos amigos que había hecho, esos niños con los cuales se había estado juntando y jugando, por decisión de sus padres y más que todo por lo que estos pensaban de él, le habían dicho que no se les acercaran. Fue algo doloroso, fue algo molesto para el que parecía que nada de lo que deseaba o hacía iba al punto donde quería. Siempre había algo que le impedía lo que deseaba y eso, era algo que le dolía bastante. No sabía qué carajos las personas veían en él para que le quitaran la posibilidad de hacer amigos, de pasarla bien, pero sea lo que sea eso lo estaba afectando y bastante. Otra vez Naruto había llegado a conseguir otros niños que se podrían convertir en sus amigos y que dado al hecho que podrían conocer los que sus padres pensaban, que los mismos no iban a alejarse de él, pero sus pensamientos habían sido igual todavía. Pensaba que era cuestión de tiempo que sus padres le prohibieran estar cerca de él, pero aún así disfrutaba mucho de su compañía mientras podía a sabiendas de lo que podía pasar en algún momento. Aunque fuera temporal cada momento que pasaba con ellos intentaba disfrutarlo tanto como le fuera posible, de verdad. Por esto mismo dado al hecho que eran más de 5, la pasó jugando a los ninjas entre otros juegos. Cada vez que jugaban los que más destacaban entre el grupo en lo que suponía a las actividades físicas que era de lo que más estaban compartiendo en esos momentos eran el chico pelinegro y el rubio, y la resistencia que tenía el chico rubio los hacía sorprenderse bastante e incluso llegaron a preguntarle al respecto. Sin embargo, el niño no tenía mucho para decir al respecto, lo mejor que podía decir era que era de esa forma, tenía mucha energía.
También había demostrado ser inteligente, cosa que había hecho que muchas veces ganara su equipo hasta que Naruto le había dicho a Shikamaru que se cambiara de equipo. No era que el niño rubio estaba muy confiado en ganar todo el tiempo por su inteligencia o por las otras cualidades que tenía. No, no era de esa forma. Sin embargo, el hecho que tenga mucha más resistencia que sus demás compañeros sin duda daba la oportunidad a que tuviera muchas más oportunidades de poder ganar. Estaba seguro de eso y fueron sus razones para decirle eso al niño perezoso. El Nara no intentó decir algo al respecto y es que, para empezar, prefería estar viendo las nubes que jugar tal cosa. Solo lo hacía porque el rubio no lo iba a dejar en paz y eso sería un problema para conseguir lo que deseaba. Él había aceptado ya que sabía que contribuía mucho a las victorias que tenía de su equipo, aunque sabía que no solo se debía tanto a él. Ya que el rubio también aportaba, una vez que el niño perezoso pasó al otro equipo las cosas se equilibraron un poco y todo fue mucho más retador ya que unos de los equipos tenían más victoria que el otro. A pesar de que pasaba muy buenos momentos con sus amigos jugando, las miradas de las personas no le gustaban en lo más mínimo y por ello, un día Naruto tomó una decisión. Él no seguiría yendo al parque ya que él no quería ser una molestia, no deseaba que esas personas lo siguieran viendo de esa forma, no deseaba sentirse tan mal como lo hacía al ser visto de esas formas por esas personas a quienes no le había hecho nada. No deseaba continuar siendo visto como algo desagradable, una molestia, un monstruo. Pensaba que era el por qué lo veían de esa forma, era lo único que podría explicar por qué lo miraban de esa forma y si era así como lo veían, explicaría el rechazo de las personas hacia él a que pueda estar con sus hijos. Además, él había visto que en días posteriores no veía niños en la calle, en el mismo parque. Solo los veía cuando eran acompañados por sus padres, sabía que era para que no se le acercara y no quería que sus padres lo mantengan encerrados por su culpa. Y sí, tal vez no tenía culpa de nada de eso, pero cómo podía ser las cosas diferentes cuando sabía cómo eran las cosas con él. Él no quería eso, que estuvieran encerrados por él no era algo justo de ninguna forma posible. Él mismo ya había estado encerrado y así mismo disfrutado de esos pocos amigos que había hecho, sabía que no se iban a sentir bien y no era algo bueno. Sí, iba a ser lo mismo con él ya que le gustaba pasar ese tiempo con ellos, pero no podía cambiar las cosas. Además, era muy posible que los niños se molestaran con él por las acciones de sus padres y después, poder ser su amigo podía ser algo muy complicado por no decir imposible. Después de todo, ellos iban a tomar eso mucho más personal a sabiendas que por su culpa le impidieron seguir viendo a sus amigos, jugando con ellos. No deseaba que esto pase cuando aún continuaba pensando que en algún momento podrían considerarlo como su amigo. Todavía era posible conseguir tal cosa con ellos, no estaba todo perdido. Y con eso en mente, lo considero como una buena idea para después poder hacer más amigos. Por otro lado, el hecho de estar más en casa podía enfocarse en mejorar sus habilidades en la cocina. Era cierto que había mejorado bastante en el tiempo que había estado preparando sus alimentos, pero no por eso dejaba de ser algo muy cierto que podía mejorarse y podía mejorar más en lo que había hecho hasta el momento. Ya que últimamente había estado haciendo lo mismo para comer así no era que le molestaba, sino que tenía que aprender más ingredientes y formas en que pueden ser preparados los diferentes platillos que había en el libro de cocina que tenía. Aprender todo eso le quitaba el tiempo que usaba para ir al parque a jugar y si pensaba hacer lo que tenía en mente iba a ser un tiempo que iba a usar para mejorar en ese apartado. Él había decidido aprovechar este tiempo que no iría al parque para aprender otros platillos. Después de todo, quería mejorar en eso y además quería saber qué opinaban de su comida. Había pasado poco más de un mes desde la última vez que fue al parque y en vez de eso dirigió su atención a otra cosa que quería aprender y una de las principales era mejorar sus habilidades de cocina. Era cierto que no tuvo esta idea por el hecho de que fuera algo completamente necesario. No, no era de esa forma. Eso había sido algo inspirado por su interés en desaparecer de alguna forma para que las personas no lo continuaran viendo de esa forma, para que los demás niños no lo repudiaran, lo odiaran por estar presente y así impedir que sus padres los dejaran salir, jugar con sus amigos, ir al parque. Pensó con eso que estaba pasando con las personas que era lo que tenía que hacer para impedir esto y la verdad, había un poco de sentido en ello. Ya los niños no se acercaban porque sus padres se lo decían sin una razón buena, que él le diera una razón para rechazarlo, odiarlo no era algo inteligente de ninguna forma posible. A pesar de eso, mientras pasaba el tiempo así disfrutaba lo que estaba haciendo, quería dejar ese espacio vacío lleno de soledad en el cual estaba en esos momentos, pero él no pudo la idea de que esas personas solo iban a verlo igual, que no le iban a dar la oportunidad de jugar con sus hijos fue algo bastante desagradable y enfrentarse a la idea, la posibilidad no fue algo que pudo hacer. Aún así, no había nacido para estar solo, no era su lugar. Claro, teniendo en cuenta los acontecimientos, era de pensar que era al revés, que eso estaba hecho para él, que era lo único que podía obtener.
Y con el tiempo poco a poco se fue haciendo la idea en su cabeza, así estaba lejos de poder aceptar ese hecho, era a lo que le habían obligado a tomar. Aunque quería ver a sus amigos durante el tiempo que había pasado, no pensó en salir, no se sentía listo, no deseaba que las cosas fueran igual. Por suerte, el anciano así iba poco a su departamento, se daba la vuelta y pasaban algunos momentos juntos. Parte de ese tiempo, como le había dicho, se preocupaba por saber sobre su avance. De hecho, por eso mismo, al saber que desde esa vez que había estado viniendo más activamente a enseñarle, había mejorado bastante, hizo que recogiera esos libros que ya no le servían y le había dicho, y trajo más libros más avanzados sobre esos temas. Dado a que estaba de cierta forma encerrado en el departamento, recibió esto como algo bueno. Sí, pues así le interesaba aprender otras cosas, la cocina particularmente, no podía pasar un día entero preparando alimentos. No trabajaba en un restaurante. Por lo tanto, no podía hacer esto, y esos libros fue algo que recibió con agrado. A pesar de ello, las ansias de salir aparecieron en diferentes oportunidades. Eso sí, un día salió, y ese día, si no fue más lejos del pasillo de su departamento de donde vio a las personas, vio que las mismas lo veían igual, sino que peor que antes, y no eran tan pocos como antes, eran mucho más. Saber eso, lo hizo pensar en que tenía que permanecer en su hogar por un tiempo. Él tenía que esperar a que los aldeanos se olvidaran un poco de él. Aunque eso sería bastante difícil de que pueda ser posible, pero tenía que hacerlo, no quería que los niños lo odiaran más por no dejar de ir al parque, por no desaparecer como los aldeanos parecían desearlo. Y no quería eso, ya había tenido suficiente de eso, había soportado mucho odio de los aldeanos, ya tenía a todo el repudio de todos los niños del orfanato, sino que ya lo odiaban. Casi todos en el pueblo, al menos por donde estaba, lo hacían, y eso era la razón por la que había decidido quedarse en su casa y salir lo menos posible. Ya que pensó que eso haría que lo odien menos. Entre esas veces que salió fue para comprar los alimentos, como se lo había dicho el anciano, solo hizo que tuviera más presente que la gente no lo quería mucho que se diga. La primera vez que le tocó por su propia cuenta comprar sus propios alimentos, no llegó ni a la mitad de lo que había comprado en tiempos anteriores cuando Hiruzen lo acompañaba, a pesar de que eran la misma cantidad, o por lo menos eso le había dicho el hombre. Claro, con lo que había aprendido podría replicar, pero ¿qué podía hacer cuando esas personas no lo veían bien, cuando esas personas hacían lo que le diera la gana? Por supuesto, no se quedó así. No hizo tal cosa. Naruto fue a decirle lo que pasó a Hiruzen, le dijo que el dinero que le dio para comprar sus alimentos no era suficiente. Lo que no era posible, ya que el hombre era consciente de lo que le había dado al niño, y por lo mismo le había preguntado al rubio, quien tranquilamente le explicó lo que había pasado al hombre mayor. Hiruzen tuvo que resolver eso y fue con Naruto a preguntarle al dueño de la tienda donde compró sus alimentos, y cuando el hombre vio que Naruto iba hacia él con el Hokage, el dueño de la tienda sabía que las cosas no iban a salir bien. Efectivamente, así fue, las cosas no salieron nada bien para el dueño de la tienda. Pues Hiruzen había descubierto que ese hombre le había cobrado todo mucho más caro de lo que eran en realidad, y eso era robo, eso no podía dejarse pasar bajo ningún motivo, y se lo dejó claro al hombre. Al final el hombre tuvo que devolverle todo lo que le había robado al niño y un poco más por la falta que cometió al tratar de robarle a Naruto. Asimismo le dejó claro al hombre que de pasar algo similar de nuevo, posiblemente su negocio iba a dejar de estar ahí. Sí, no iba a permitir que esas personas hicieran lo que le diera la gana, y menos si era a alguien que necesitaba cuidar, como era el caso del niño rubio. Sus estudios, en todo menos la cocina, había tenido un leve estancamiento, ya que el hombre no había tenido tiempo para traerle libros y él no quería salir de su casa mucho. Sí, con lo que había aprendido estaba bien, amén de que él mismo podía hacer diferentes cosas para continuar mejorando. Sin embargo, el hecho de tener esos libros era algo que ayudaba bastante. Él sabía que estar encerrado solo le hacía daño, no era algo bueno de todos modos. Estar encerrado nunca había sido una buena idea si se quería tener una salud mental estable, pero aún así el rubio no pensaba en dejar el departamento. No, la idea de que podrían olvidarse un poco de él estaba en su cabeza, y si las personas hacían eso, podía salir sin problemas por un tiempo. Estaba seguro, y mientras tanto no salía, no quería salir e ir por la calle hasta llegar a la Torre Hokage. Él no quería continuar viendo esas miradas de los aldeanos. Por lo que solo se quedó en su casa leyendo los libros que ya tenía. Por suerte, la mensualidad que el hombre le daba para que comprara lo que necesitaba fue traído por uno de los hombres que lo llevaron a la Torre Hokage cuando andaba como un vagabundo por la aldea. Uno de ellos le había dicho que el Hokage no podía venir ya que tenía mucho trabajo. Él se había dado cuenta que habían unas personas que lo cuidaban. Una vez, en una de esas ocasiones en las cuales el hombre mayor se daba una vuelta espontánea por su casa, Naruto le había preguntado acerca de las personas que le habían llevado el dinero, y Hiruzen le había dicho que ellos eran los ninjas que lo cuidaban. Naruto había continuado con otra pregunta, la cual fue, porque si él era el hombre más fuerte de la aldea, porque tenía personas cuidándolo. El Hokage sonrió ligeramente ante la pregunta del niño rubio antes de contestar, que ellos lo cuidaban por si habían que afrontar varios asuntos.
Sabes, Naruto, las personas siempre tienen a alguien que los cuida desde las sombras. No supo que se refería al hombre con lo que dijo, pero no le preguntó más sobre ese asunto, se interesó por otras cosas. A pesar de que el rubio por su cuenta había dejado de ir a jugar con sus amigos. Él tenía muchas ganas de ir, pero se contuvo ya que quería llevarles algo además, de dar un tiempo para que no sea como el orfanato, que los niños los ignoraban o solo se alejaban de él. Eso no le gustaría mucho. Sabía que eso no era bueno. Si las cosas tomaban ese mal camino, no podía hacer muchos amigos, pero aún así era mejor tener pocos que no lo odien a tener muchos que lo odien. Además, tenía sus ventajas ya que podía jugar con sus amigos tranquilamente. A decir verdad, ser ignorado no era mejor que no tener a nadie a su alrededor. Un día que había estado mirándose en un espejo, se dio cuenta que sus ropas se habían estado encogiendo. Esto llevó a que probara algunas de sus otras vestimentas para ver si esto le pasaba con toda su ropa. Bueno, no es como si eran muchas de todos modos. Una vez que terminó, comprobó que todas sus ropas se habían encogido y tenía que conseguir más. Bueno, en realidad, había crecido un poco desde que se había escapado del orfanato. Sabiendo sobre ese pequeño problema que debería de solucionar rápido, el rubio, intentando dejar de lado las miradas de las personas, camino a la torre a donde el viejo trabajaba. Necesitaba un poco de dinero para comprar al menos 2 conjuntos de ropa. No muy diferente a como había pensado, y había estado pasando, a lo cual de alguna forma no muy agradable se estaba acostumbrando. Recibió la misma mirada de los aldeanos. Intentó ignorarlos, pero el hecho que los mismos se reunieran para verlo de forma muy poco agradable casi hacía esto imposible, de verdad, y no pudo. Esas miradas eran demasiadas molestas para él. No se podía solo ignorar esa mirada como si nada, al menos él no podía hacerlo. Esas miradas le provocaban mucho daño emocional y no era fácil para él. Cuando llegó a la torre Hokage, el rubio que se ganó las miradas por su tamaño y al no comprender qué estaba haciendo ahí. El rubio no le prestó mucha atención a esto y solo le preguntó a una de la secretaria en dónde se encontraba la oficina del Hokage. Aún no sabía del todo dónde era, y el hecho que estuviera pensando tanto en cómo las personas lo verían lo hacía prestarle mucho menos atención a aprender dónde estaba la oficina del hombre mayor. La mujer, que si bien ya había visto el niño, no le contestó tan rápido, más bien lo miró entre curiosa y sorprendida por la presencia del niño en la torre. Por otro lado, fue capaz de reconocer al chico. Y no era para menos, se había estado hablando demasiado de él últimamente. La mirada que Naruto vio en ella fue la misma que veía en todos los aldeanos, al menos hasta cierto punto, y no le gustó demasiado. Sabía que hasta este punto ya tenía que estar acostumbrado a ese tipo de situación, a las miradas. No tenía que ser una sorpresa para él, pero aún tenía esperanza que lo dejen de ver así. Ella le dijo dónde tenía que ir y el rubio, sin más que hacer enfrente de la mujer, se había ido rápidamente. Una vez que él había llegado al lugar indicado, había caminado hasta donde estaba la secretaria y ahí vio a alguien que pensó que no iba a ver de nuevo, y esto más dado al hecho que había pasado bastante tiempo desde que la vio la última vez. Sí, no era la primera vez que venía a la torre, antes había venido a decirle al anciano Hokage lo que hizo el hombre de la tienda. Sin embargo, aquella vez la mujer no había estado y con ello, hasta donde supo, estaba lejos de encontrarse con la mujer. Ahora, él vio la misma mujer de iba con el viejo a jugar con él cuando estaba en el orfanato. Se había acercado un tanto feliz al ver a la mujer, y es que, junto al viejo, era una de las personas con la cual mejor se había llevado en la aldea. Entonces, al ver a la mujer, se acercó entusiasmado al verla y asimismo, saludó a la mujer, que en un principio, y más por el hecho de estar ocupada en sus asuntos, le respondió sin ponerle mucha atención. Y el niño no se molestó por eso, más bien miró a la mujer esperando que la misma lo vea y tal vez compartir algunas palabras con la mujer. Sin embargo, tuvo demasiada fe, esperanza, fue muy ingenuo y, teniendo en cuenta que era un niño, era algo de entender. Lastimosamente, su situación, lo que estaba pasando, no era para que se quedara atrapado en la edad que tenía. No, tenía que crecer rápidamente, y no en lo físico, sino que en lo mental. Y esto fue algo a lo cual se encaminó al ver a la mujer. Al ver que la misma tenía esa misma mirada, ella lo veía con la misma mirada que los aldeanos. No pensó ver esa mirada en una persona que se había llevado tan bien con él, eso le dolió mucho. Eso se sintió terriblemente mal y, con sus ánimos por el suelo, con su voz un tanto quebrada, le preguntó: ¿cuál es la oficina del Hokage? No fue capaz de mantenerle la mirada a la mujer y miró al suelo esperando su respuesta. No quería seguir viéndola, mirándolo de esa forma. Sin dudarlo mucho y más a fin que el niño saliera de su vista, le hizo una señal indicándole dónde estaba la oficina del hombre, y el rubio caminó a la dirección indicada por la mujer. Tocó la puerta antes de recibir la respuesta del hombre y como pudo abrió la puerta. Dado a esos centímetros que había ganado, fue mucho más fácil abrir la puerta. Los ojos del anciano Hokage se abrieron al ver al niño rubio. De todas las visitas posibles que podría esperar ese día, sin duda alguna la visita del niño no era la cual había estado esperando. No, no era de esa forma, y se sorprendió al verlo. ¿Qué haces aquí, Naruto?
Preguntó el anciano a la vez que se levantaba de su asiento a fin de acercarse al niño que si bien no tenía ningún daño, sus ojos se veían llorosos por algún motivo. El rubio limpió sus ojos antes de mirar al hombre que se acercaba a él y se puso a su altura. No es nada, dijo el rubio recordando que el hombre ya una vez no le hizo mucho caso al contarle lo que pasaba en el orfanato o bien, dado a que no podía ver sus heridas no tomó acciones para detenerlas de una vez. Ahora, podría ser algo muy similar a Mendelecho que dudaba que el hombre por más fuerte que fuera pudiera manipular el pensamiento de las personas con respecto a él. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Qué haces aquí? Preguntó el anciano un tanto preocupado ante la idea que alguien más se haya atrevido a hacerle algo al niño, pero se dio cuenta que no fue así cuando el rubio dijo. Solo estoy aquí porque necesito comprar ropa, las que tengo me quedan un poco pequeñas, dijo y el anciano Kage no supo cómo sentirse. Era algo bueno que no le haya pasado nada, pero que el niño tuviera sus ojos llorosos por eso era algo que no podía entender y por eso preguntó. ¿Acaso estás así por eso? De alguna forma no consideraba que eso sea algo de lo cual ponerse así. Y la verdad, tenía razón. Era un motivo muy superficial para que el niño llegara a ponerse de esa forma. Sin embargo, no era el motivo y el rubio no le contestó al anciano Kage quien decidió tomar eso como la respuesta y así mismo rió ligeramente antes de detenerse. No es algo tan grave, podemos solucionarlo muy rápido, dijo sintiendo mucho alivio y esto al saber que las cosas podrían darse mucho peor. El anciano Kage se puso de pie antes de mirar la montaña de papeles que había en su escritorio y luego se dio la vuelta. Bueno, vámonos, dijo sin pensar demasiado tiempo en su trabajo. El niño rubio curioso miró al hombre antes de preguntar. ¿Por qué vas a ir conmigo? No le molestaba, pasar tiempo con el hombre era algo que disfrutaba, pero el hombre había estado trabajando antes de que llegara. Además, estaba eso que le había dicho el hombre sobre darle el dinero para que comprara lo que deseaba. ¿No recuerdas lo que intentó hacer esa persona con tu dinero aquella vez? Las personas pueden ser muy amantes al dinero y pueden llegar a robar y aprovecharse de las personas. El rubio que recordaba el suceso demasiado bien no intentó decir nada al respecto. No, él solo asintió y junto al hombre empezó a caminar. Al llegar a la tienda entraron y junto al niño fueron a la sesión de niños y una vez ahí, Naruto y el anciano fueron eligiendo qué iban a comprar. Dado a que el niño tenía más decisión que él mismo esta vez al no ser de todo un regalo, le mostró alguno que tomaba y así mismo se encargó de sugerirle algunos. Por su parte, el rubio tomó 3 camisetas de mangas largas. Una era de color blanco en la parte delantera y en la trasera era negra, las mangas de color negra. La otra era de color negro y la otra roja. 4 camisetas de mangas cortas, 2 de color negro y 2 de color azul marino. Estas últimas tenían un símbolo en forma de remolino. 2 pantalones largos de color negro, 2 de color azul marino largos, 2 de color gris que le llegaban hasta las rodillas. 2 sandalias de color negro. Con eso hecho, solo tuvieron que pagar y así mismo fueron a su casa donde el anciano pasó el resto del día con el niño rubio. Luego de tanto tiempo, casi 2 meses sin ver a sus amigos. Tiempo que había aprovechado aprendiendo sobre diferentes cosas y en particular sobre la cocina, pensó en ir a pasar un tiempo con ellos. Sabía que la gente del pueblo no lo dejarían de ver de esa forma muy pronto que se diga y no importaba lo que hiciera. Por el momento no había nada que lo cambiara y más que eso, quedarse en su casa no estaba resultando ser muy bueno que se diga. Se había hecho la idea que como iban las cosas o los padres hacían que sus hijos lo odiaran o por su presencia en la aldea los mismos iban a terminar odiándolo. No era algo bueno de saber, pero no pensar en ello cuando las cosas estaban bastante mal entre la gente del pueblo y él no iba a hacer que se solucionaran las cosas entre ellos y fueran mejor. No, no era algo posible. Por supuesto, que los niños lo rechazaran, que lo odiaran como los del orfanato no era algo bueno de ninguna forma posible. Sin embargo, no podía hacer nada y menos teniendo en cuenta que no sabía lo que le disgustaba de él. En todo caso, era posible que al igual que sus padres que lo veían mal, lo rechazaban, ellos podían ser influenciados por las personas adultas. Por lo que, le había pasado un tiempo atrás había llegado a esa conclusión, la posibilidad a la que había tratado de aferrarse no era más que un sueño de esos que no se cumple jamás sin importar lo mucho que lo intenté, ni lo optimista que pueda ser. Sabía que no podía quedarse en su departamento, no podía quedarse para siempre esperando que pudieran llegar a verlo diferente. No, no podía hacer eso ya que no resolvería nada. Por lo cual, había dejado esa mentalidad atrás. Sí, ver a esa mujer verlo de esa forma lo había hecho hacerse esa idea mucho más factible que otras. Por lo que, había decidido salir sin importarle cómo lo miren. Decidió que, si así eran como siempre lo mirarían tendría que aceptar eso. Sí, no siempre podría escapar ya que era imposible, no importa que intenté, cuanto él intentara quedarse en su casa y solo desaparecer con la esperanza de que lo dejen de ver así eventualmente. Tendría que salir en algún momento y por tanto era dejar esas ideas a un lado y más al saber que no iba a resolver nada.
Había leído que no importaba el lugar donde alguien intentara ocultarse detrás de una sombra, la luz iba a llegar de una forma u otra. Asimismo, que el agua podría llegar a todos los lugares posible. Sabiendo eso, era imposible tratar de evitar salir y evitar esa mirada. Así que, lo había decidido, ya no lo evitaría más, no se escondería más. Así que, él había salido de su casa llevando una camiseta de color negro, con un símbolo del remolino en la parte delantera y unos pantalones de color gris con unas sandalias azules. Él comenzó su caminata con dirección hacia el parque. Durante todo el camino desde que salió de su casa la mirada de los aldeanos no se hicieron esperar, aunque sabía que tenía que acostumbrarse a eso seguía siendo molesto. Él no sabía cuánto tiempo le tomaría acostumbrarse a las miradas, pero por la poca indiferencia que tenía sobre su ser sería mucho. Él no sabía cuánto tiempo había estado pensando, pero antes de que se diera cuenta había llegado por la parte comercial de la aldea y viendo a su alrededor, el rubio vio que estaba totalmente rodeado por personas que lo miraban con esas miradas frías, llenas de odio que tanto le disgustaba. Naruto se quedó mirándolos mientras cada vez más se enojaba más con la actitud que ellos mostraban hacia él. Naruto comenzó a apretar sus puños hasta que no pudo más. Él tenía que saber por qué lo miraban de esa forma tan desagradable. Así que, les pregunto, ¿qué les he hecho? Nadie le respondió, así que él hizo otra pregunta, ¿por qué me miran así? Pero nuevamente nadie le contestó y solo continuaron mirándolo. Mientras todo esto pasaba era visto por una niña que tenía el cabello de color azul casi perdiéndose en el negro. Ella también tenía el iris de sus ojos de color blanco, sus vestimentas eran un kimono y una sandalia de color negro. La niña estaba siendo llevada de las manos por una mujer que tenía el cabello castaño. El iris de sus ojos eran de color blancos igual que la niña, sus vestimentas consistían en un vestido negro con un delantal blanco sobre el vestido negro. La niña aló una mano de la mujer quien una vez sintió el alón miró a la niña que al tener su atención, preguntó quién es él. Miraba al niño curiosa y más por la actitud de las personas hacia él. Esto no importa, solo no debe acercársele, señorita Hinata, respondió la mujer antes de mirar al niño. Y la niña de ojos blancos hizo lo mismo antes de preguntar. ¿Por qué? No se nos permite decirle, señorita Hinata, respondió la mujer de ojos blancos tranquilamente con la mirada puesta en el niño. La niña volvió a poner su mirada en la mujer y luego sobre el rubio cuando nuevamente comenzó a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Preguntó. Aparentemente a nadie ya que nadie le contestó y esto lo frustró lo que llevó a que, una vez que dijo esas palabras había salido corriendo, pasando junto a la niña de ojos blancos y chocando sus brazos con los de la niña y eso le haría perder un poco el control de su cuerpo, pero rápidamente se recuperó sin dejar de correr alejándose de ese lugar. Minutos después había llegado y actualmente el rubio los veía desde la lejanía, vio que había muchos niños. Él comenzó a caminar hasta llegar a la entrada del parque. Él miró a su alrededor mientras intentaba buscar a sus compañeros. Luego de unos segundos los encontró, pero al contrario de lo que creyó ellos no estaban juntos. Estaban igual que antes todos por su cuenta. Shikamaru y Chouji estaban en el mismo lugar que siempre, Sasuke estaba debajo de un árbol manteniéndose lo más lejos posible de las niñas molestas. Sino estaba solo por su lado y Kiba estaba jugando con un pequeño perro marrón. Él comenzó a caminar adentrándose en el parque y una vez que comenzó a entrar en el parque todos los niños parecieron dejar lo que estaban haciendo para mirarlo. Y se dio cuenta que fue como él había pensado, no importó nada que se quedara encerrado en su casa. Él intentó no darles mucha importancia a sus miradas y continuó caminando, pero no pudo continuar dado a que fue detenido por algunos de los niños. Vete de aquí, dijo uno de los niños. Así es, vete de aquí, nadie te quiere aquí, solo eres una molestia, dijo otro de los niños mientras el rubio los veía un poco sorprendido y triste al escuchar eso. Se había hecho la idea de que podía pasar eso, pero no dejaba de ser algo desesperanzador que pasara. Si vete, no queremos que nuevamente nuestros padres no nos dejen venir a jugar por tu culpa, dijo otro de los niños que no pensaron por un segundo ponerse en los zapatos del niño rubio quien miró al suelo. Sin duda, un niño podría ser bastante cruel al no comprender el daño que podrían hacerles a otros, a ellos mismos. Si es mejor que te vayas, dijo otro de los niños en un tono más bajo, pero igual de firme. ¿Por qué no desapareces de la aldea y nos dejas en paz? Todo lo que esos niños estaban diciendo llamaron la atención de Sasuke y más que eso, ver el grupo de niños prácticamente enfrente de la puerta cosa que no era para nada habitual. Las fans sí sino que eran los que más apartados de los demás estaban. Una vez que vieron a quién era que los niños les estaba diciendo esto se dirigieron hacia él. Naruto nuevamente comenzó a caminar tratando de ignorar las palabras de los niños que de alguna forma estaban defendiendo su derecho de estar en el lugar. Mismo lugar donde tiempo atrás jugaban con él sin ningún problema, los mismos que cuando sus padres le comenzaron a decir que no se les acercaran no les hacían caso. Una vez que Chouji vio que Naruto se estaba acercando levantó su mano. Naruto haría la misma acción que Chouji y se apresuraría a donde éste estaba sin hacerle mucho caso a los otros niños, pero sí sintiéndose mal por lo que le habían dicho.
Una vez que llego donde estaban los dos niños, el perezoso de Shikamaru se levantó y dejó de ver las nubes y por unos segundos vio al rubio parado frente a Chouji. ¿Qué había pasado contigo que no venías a jugar con nosotros? Dijo Chouji. Bueno, es que estaba resolviendo algo, pero creo que no salió bien. Así que solo lo dejé atrás, dijo Naruto encogiéndose de hombros en un intento de hacer que eso no le afectara tanto, pero teniendo en cuenta lo que le dijeron esos niños eso estaba muy lejos de pasar. Esto ha estado aburrido por aquí, desde que dejaste de venir todos nos separamos y Shikamaru solo se quedó mirando a las nubes, dijo Chouji que si bien no iba a decir que le gustaba ser llevado tan rápido como el niño rubio lo hacía mientras daba la apariencia de no conocer lo que era el cansancio. Sin embargo, sin duda alguna prefería estar jugando algo que estar sin hacer nada como su amigo Shikamaru. Me lo imagino, pensé que él seguiría igual como lo dejé, pensé que su madre lo obligaría, dijo Naruto recordando las veces en las cuales el niño le había hablado de su madre. Jaja, hasta que por fin volviste, bueno, las cosas se pondrán fastidiosas por aquí de nuevo, dijo Shikamaru. Naruto con una sonrisa le preguntó, ¿y eso por qué? Bueno, tú ya sabes probablemente trates de volverme a llevar a hacer cosas que no quiero, dijo Shikamaru pensando en su padre. Era cierto que el hombre podría no tener nada que ver en eso. Sí, pues el rubio era un niño y no iba a seguir a rajatabla lo dicho por alguien mayor. Bueno, tienes que agradecerle a tu padre y te ha servido, ¿no? Dijo Naruto todavía con la sonrisa en su cara. ¿Cómo sea y qué era eso que habías estado haciendo? Preguntó Shikamaru curioso mientras miraba al rubio que por un segundo ante la pregunta recordó lo que había pasado antes y se entristeció un poco. Bueno, cuando lo tenga listo lo verás y casi ya lo tengo y creo que a Chouji le gustará mucho, dijo Naruto dejando atrás el estado de ánimo en el cual estaba. ¿Y vas a estar viniendo más a menudo al parque? Preguntó Chouji por un lado pensando en qué era lo que el niño estaba haciendo, pero no se imaginó nada. Sí, como ya te dije había estado haciendo algo y no funcionó. Así que, ya no lo haré más, dijo el rubio antes de mirar hacia detrás al escuchar unos pasos. Hola, Naruto, el rubio no tuvo la oportunidad de darse la vuelta y mirar correctamente a la persona. Sin embargo, sabía que era una niña y conocía a la misma que lo asaltó y lo abrazó. Hola, Ino, dijo Naruto antes de que la rubia lo soltara. Naruto se giró hacia la niña quien se puso enfrente de sus otros compañeros. Los ojos del rubio se abrieron ligeramente y sonrió al ver que se acercaban otros de sus amigos y esos eran, Sasuke, Shino, Kiba y Sakura. Hola, chicos, dijo el chico emocionado, casi esperanzado al ver a esos otros niños acercarse. Sasuke y Shino le harían un ademán con sus manos en forma de respuesta al saludo de Naruto. Hola, Naruto, dijo Kiba con el perro a su lado el cual tenía sujeto con una pequeña correa. Hola. Naruto, dijo Sakura suavemente con una pequeña sonrisa en su rostro. Oye. ¿Qué estabas haciendo que no venías? Preguntó Sasuke. La verdad, se había encontrado un poco extraña la falta del niño. No era que se habían hecho muy buenos amigos y la verdad no llegaba a considerarlo como tal aún. Sin embargo, el hecho de que el niño fuera quien pudiera seguirle el paso así fuera más lento, hacía las cosas interesantes. Sabiendo eso, se había interesado por saber a dónde estaba en días pasados. Estaba tratando de resolver unos asuntos, pero no dio resultado, dijo Naruto manteniéndose en su papel y no iba a dejar de hacerlo por el momento. La próxima vez que vayas a desaparecer tienes que avisar, ¿oíste? Tonto, dijo Sasuke no porque estuviera cercano a él, pero sin duda alguna en vez de venir al lugar se quedaba entrenando en su casa y así, poder estar más a la par con el chico en lo referente a resistencia. ¿Y eso por qué? Preguntó el rubio con una ceja levantada. Así puedo encontrar la forma de librarme de ellas, dijo el pelinegro. No le iba a decir lo que realmente pensaba, no había forma de eso. Al escuchar lo que el niño pelinegro había dicho, las chicas se deprimieron considerablemente. ¿Y bien, acaso viniste a resolver lo que dejaste pendiente? Preguntó el niño pelinegro un tanto retador mientras miraba al chico rubio quien se confundió un poco por eso y eso no le gustó mucho al pelinegro. No, se irritó un poco por eso y más luego de escuchar al niño rubio. Algo pendiente, no recuerdo dejar nada pendiente, los ojos del pelinegro se abrieron antes de encontrarse sobre el niño rubio a quien de forma anónima veía como un rival. Claro que sí, no te acuerdas, tenemos que desempatar algo o no quieres recordarlo porque tienes miedo de perder, dijo Sasuke con una pequeña sonrisa. Ah, sí es cierto ya lo recuerdo, pero si Shikamaru no quiere jugar además, no tengo ganas de eso, no he tenido un buen día hoy, tal vez mañana, dijo el rubio tranquilamente con la mirada en el niño pelinegro quien no se esperó tal cosa. El niño siempre había estado animado y esta vez, no era así. ¿Qué le había pasado? No tenía la menor idea y sin más dijo. Como sea, cuando estés bien lo resolveremos, dijo el pelinegro. Había pasado una semana desde que Naruto había regresado al parque a jugar con sus compañeros. El primer día fue un poco decepcionante ya que nada de lo que hizo para evitar el desprecio sin fundamentos tanto por los adultos como de los niños de su edad tuvo resultado, había sido un fracaso total. La verdad,
Lo único que hizo fue esconderse en su departamento y esperar que algo cambiara, cosa que no había dado ninguna solución a su problema. El día siguiente fue igual, pero los pocos amigos que tenía se pusieron de su lado y les habían dicho unas cuantas cosas a los niños que sin más, solo se marcharon sin más que decir. Además, ellos mismos se habían dado cuenta que ellos estaban desobedeciendo lo que le dijeron sus padres. Ya que ellos hablaban con él, aunque bueno, podrían no reconocer tal cosa sabiendo que no le habían importado decirle esas cosas. Era cierto que eran palabras de desprecio, de rechazo, pero hablaban con él. Así que, ellos lo dejaron en paz y solo no se le acercaban, no le dijeron una sola palabra más al rubio. De todos modos, él no buscaba conversaciones con ellos. Él, en el orfanato, había aprendido que no era buena idea intentar forzar las cosas. A veces simplemente, uno mismo debería de cortar las cosas por lo sano y evitarse algunas situaciones desagradables, asimismo en caso de intentar buscar el visto bueno de alguien o conseguir algún favor. A veces debería de ser dejado a un lado y uno mismo darse lo que busca, hacer sus cosas. Los días siguientes, cada vez que llegaba al parque, siempre fueron divertidos. Jugar a los ninjas la mayoría del tiempo no fue algo aburrido. No, se tenían que hacer muchas cosas y una de ellas era usar la cabeza. Era cierto que dado a su resistencia algunas veces todo el trabajo lo hacían él y el pelinegro en sus respectivos equipos. Cada vez que ellos dos se quedaban de último siempre se hacían muy largos los juegos, ya que ambos tenían más resistencia que los demás y que ambos eran inteligentes, esto haciéndolo más difícil para ambos, pero a la misma vez divertido para ambos ya que mejoraban sus habilidades. Las veces que ambos pudieron contar una victoria no fueron muy apartado de los del otro equipo. Esto hacía que el pelinegro se molestara con el rubio y se había convertido en un digno rival. Aunque eso lo molestaba ya que él era miembro de uno de los clanes más poderosos de la aldea, pero él encontró su consuelo ya que solo estaban empatados en lo que se refería al juego, ya que en una pelea sabía que podía vencerlo bastante fácil. A medida que los días avanzaban, habían unas cuantas de las niñas, de los niños comenzaron a juntarse con y a jugar con él. Una de las cosas que él no podía entender era que a pesar de que los padres de las niñas le decían que no se acercara, ellos lo hacían. No lo molestaba, pero que después intentaran culparlo a él no era algo bueno. A pesar de ello, no se opuso a que pudieran jugar. No, de hecho, eso hizo los juegos mucho más interesantes. El rubio solo disfrutó el momento, los juegos, pero un día mientras los padres de los niños iban a buscarlos escuchó que los padres le reclamaban por ello. Estuvo pensándolo por un tiempo, pero al no entenderlo dejó de preocuparse por eso, no podía entender eso. Él supuso que ellos solo comenzaron a ignorar a sus padres y que ellos solo los dejaron en paz. Era muy posible que sus padres al no pasar nada no intentaran hacer algo, al menos eso llegó a pensar. No era que le importara de todos modos. Para él solo significaba más diversión, hacer los juegos que podrían jugar más interesantes, además si se aburrían de ese juego podrían jugar otro. A pesar de todo, como todo no dura para siempre, luego de unos días los padres de los niños le prohibieron ir al parque y solo se quedó con los de siempre. Por ello comenzó a preguntarse que si sus padres no se preocupaban por ellos, o simplemente no le importaba que estuvieran con él. Sabía que no les haría daño, pero como todo decían que no se les acercaran porque era peligroso, dejaba mucho de pensar de sus padres. Bueno, todos los demás, porque el padre de Shikamaru no le importaba en lo más mínimo. Demonios, el hombre le había pedido un favor. Para Naruto ese hombre era el mejor, de verdad. Ya que él le permitió tener su primer amigo. Hoy es un día bastante especial para Naruto, aunque esto era cuestionable ya que no había estado pasándola bien últimamente debido a las miradas de los aldeanos. Bueno, en especial este día. Era un día de esos en los cuales no la pasaba bien en su antiguo hogar. A decir verdad, hubieron muchos días en los cuales no la pasó para nada bien. Por suerte, no volvería a ser de esa forma de nuevo. Hoy Naruto había decidido llevar algo al parque y disfrutar de eso con sus amigos. También él podía aprovechar eso y preguntar qué tal estaban sus habilidades en la cocina. Se había esforzado bastante para poder compartir más que algunas palabras y juegos con sus amigos. También, esto podría ser una forma de agradecerles a los chicos por no dejarlo solo, por no apartarse de él como otros lo habían hecho. Él se había esforzado mucho para hacerlo bien. Hoy se había levantado bastante temprano para hacerlo bien. Naruto había escogido de su libro unos 4 platillos diferentes. El primero fue tamagoyaki. Esta tortilla tiene una forma rectangular y de una apariencia rígida, es bastante suave. Además, por su sabor dulce es un platillo perfecto incluso para los niños. Exactamente. El segundo fue kakigori. Era un cúmulo de hielo aderezado con jarabes de diversos sabores y leche condensada. El tercero fue momiji manju, un exquisito postre. Suele tener todo tipo de rellenos dulces, como chocolate o pasta de judías dulces e incluso pasta de frijol rojo. La masa está hecha a base de ladorfón y arroz. El último fue melón pan o melon pan, es un delicioso dulce de pan de forma redondo y con recubierto de un crujiente de mantequilla con una textura similar a la de una galleta. Más tarde ese día Naruto se encontraba recogiendo todo y entrándolo en una canasta también entró algunas bebidas.
Una vez que ya estuvo listo, saldría de su casa con dirección al parque. Fin 11.